¿Qué tal, gente? ¿Cómo andamos? Muy buenas a Patrushka, muy buenas a Franner, muy buenas Morenica, muy buenas Luquillas, muy buenas Ivanov, muy buenas a todos. Hoy va a ser un honor poder conversar con Alain Donante Hernández, un talentoso pintor cubano cuyas raíces y experiencias se reflejan de manera vibrante en su obra. Nacido en Jatibónico, Cuba, Alain creció rodeado de la riqueza cultural de su tierra natal, lo que ha sido una fuente constante de inspiración a lo largo de su carrera. Desde temprana edad mostró un profundo interés por el arte, desarrollando un estilo único que fusiona elementos de la mitología, el folclore y las tradiciones rurales cubanas con un enfoque surrealista y contemporáneo. Alain no solo es un artista visual, sino también un educador. Habiendo estudiado educación de las artes plásticas en Cuba antes de dedicarse por completo a su práctica artística. Su experiencia como profesor le ha dado una perspectiva única sobre la relación entre el arte y la enseñanza, lo que ha enriquecido su trabajo creativo. En su obra, Alain Donante explora temas que van desde las creencias populares hasta la vida cotidiana en el campo cubano, con un enfoque que combina lo real y lo mágico. A lo largo de su carrera ha logrado trascender fronteras exhibiendo su trabajo en galerías y eventos en América y Europa. Han logrado trascender fronteras exhibiendo su trabajo en galerías y eventos en América y Europa. Su emigración a Galicia, a España, marcó un nuevo capítulo en su vida, trayendo consigo nuevos desafíos y oportunidades que han continuado moldeando su evolución artística. Hoy tendremos la oportunidad de conocer más sobre su vida, su arte y la inspiración que lo han llevado a ser uno de los artistas más interesantes y auténticos de su generación. Alain nos hablará de su trayectoria desde Cuba hasta España, los desafíos que han enfrentado y su identidad y su cultura siguen siendo el núcleo de su obra. Alain Donante. ¡Este chavalí! ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿qué tal, tío? Siéntate, hombre, siéntate, toma asiento. ¿Qué tal, tío? Un placer estar aquí contigo. Bueno, ellos nos van a ver por aquí. Tú tranquilo, no tengas... voy a bajar un poco la música, que creo que la tengo alta. Buenas, Yago. Bueno, pues nada, tío, vamos a empezar pues desde el principio. Bueno, la gente irá hablando, no te preocupes, tenemos aquí a los moderadores. Por detrás los vais a ver, no vais a ver muy bien, pero están pasando cuadros de él, ¿vale? Pero bueno, es que por el ángulo que tenemos no nos da para poder que se vean mejor y bueno, los van a estar pasando, son creo que 20 cuadros y una foto tuya. Sí, algo creo. En la foto tuya no sales muy guapo, pero bueno, cada Bueno, uno... es que no lo soy. además, con la presentación que hiciste ya me puedo ir ya. Sí, te puedes ir. Subiste muy alto y no No voy a decir yo no soy bueno para las alturas, me gusta estar bajito. Volar raso, ¿no? Volar raso. Bueno, bueno, pues ¿cómo ha sido? Tú naciste en Jatibónico. Jatibónico del norte. Bueno, nací en Santo Espíritu, que es la provincia. La provincia no central de Las Villas, pertenece a la parte de Las Villas de Cuba, en la provincia de Santo Espíritu. Pero soy natal, o sea, de Jatibónico, de la finca Rollete del 6 de Marrero. Ahí en esa finca crecí, estuve durante 10, 11 años viviendo en la finca. Después nos mudamos al pueblo para la casa de mis otros abuelos por parte de padre. Pero bueno, seguí visitándola constantemente porque me quedaba cerca. Y ahí crecí trabajé en el campo con mis abuelos, con mi padrastro, o sea... Yo tuve una vida rural. Y tuve una vida de pueblo, pero bien rural. Porque era una finca bastante grande, una finca veguera de cosecha de tabaco. Todos mis abuelos, todos mis descendientes son isleños, todos son isleños. Y toda la emigración isleña que llegó a Cuba se dedicó al campo. Fíjate que la emigración gallega es un caso interesante. Le decían en Cuba en los años 20 y 30
por los censos de población, le decían que era una emigración mercantil, porque normalmente el gallego cuando llegaba montaba una bodega, montaba Un negocio. un negocio. Y el isleño normalmente se dedicaba al campo. O sea, era la vega, el tabaco cubano, es creado por el isleño. Y bueno, pero cuando tú eras, digamos, en tu infancia, en Cuba las cosas no estaban fáciles. Yo nací en el 80, el 9 de enero de 1980. En el 80 todavía Cuba estaba abrazada por la Unión Soviética, ¿no? Y había algo. Pero bueno, después cayó el campo socialista en 89 y las cosas se pusieron difíciles. ¿Qué pasa? Que A ti ya te cogió la parte difícil. Me cogió la parte difícil en la adolescencia. Pero bueno, los inicios míos o sea, yo dibujé como dibujó cualquier niño cuando pequeño. Pero hubo un momento que fue crucial para mí. El momento fue, mi papá era economista de la fábrica de pienso que había en Jatibonico, que era una de las fábricas más importantes de Cuba en su momento. Y entonces, él siempre traía paquetes de hojas. Y hoja de tabaco. No, de hojas de oficina, de hojas blancas. Ah, vale. ¿Sabes? De folios. De folios. Y eso a mí nunca me faltó. Y como que yo vivía solo, yo soy único hijo, desgraciadamente, o sea, no tengo hermanos de sangre. Tengo muchos amigos y hermanos de familias que se me han ido pegando y después familia me sobró, pero hermanos de sangre no tengo. Me crié solo en el campo con mis abuelos, en ese ambiente, rodeado de viejos que trabajaban en el campo, que me sentaba al mediodía cuando ellos almorzaban a descansar, a coger la siesta, a escuchar todos los cuentos. Yo escuchaba cuentos de camino, de folclore, que tiene que ver con la mitología. Mitología aparte que es arrastrada de aquí de España, ¿no? Que tiene que ver con las brujas. De la historia. Y un poco del africano también que entra a Cuba con la esclavitud. O sea, con todo lo que fue la migración, porque Cuba es una mezcla muy grande que formó lo que es la cultura cubana hoy en día. O sea, el africano, el español principalmente el africano, pero también hubo un poco de francés en la parte oriental y, y haitianos también, o sea, que ya venían con sus otras religiones, otras mitologías, ¿no? Con lo que es el vudú y eso. Y por la parte de África viene Nigeria, el Congo, lo que es la parte de la regla de Ocha. Y por la parte campesina, que es la parte o sea, los isleños y eso, traían todas las historias de lo que es la mitología, ¿no? Todo lo que tiene que ver con España. Y todo eso en Cuba se funciona, ¿no? Entonces, yo crecí alrededor de todo eso, como cubano. Un niño cubano criado en una finca solo y me ponía a dibujar. Hubo un momento crucial. Mi papá sabía dibujar un poco de dibujo técnico, porque a él le gustaba lo que era la mecánica, el diseño de piezas y tornería, ¿no? Y entonces, un día yo le digo, papi, pero era muy pequeñito, dijo, dibújame un helicóptero aquí. Y él lo dibujó de la manera que él lo hizo rápido, pero a mí aquello se me quedó en la cabeza. Y yo intenté hacerlo. Y ahí empecé. Pero sin motivación, yo no tuve, o sea, así nadie en la familia que fuera artista o que me inspirara a querer. O sea, yo dibujaba solo. Yo me iba para el campo y veía un pájaro que me interesaba o algo y yo trataba de dibujarlo, de hacerlo igual. Veía a las cosechadoras cosechando caña en casa de mi abuelo cuando llegaba la cosecha y me ponía a tratar de dibujar las máquinas. O sea, Sí, todas cosas que eran naturales. Pero tú en tu obra, la forma que tienes de dibujar el detalle, eso es increíble. Pero eso no solo tuviste que ir aprendiendo con el tiempo. Ahora viene la parte. No, sí, vamos a ir por parte, no vayas a hablar cuando a la adolescencia. Ahora vamos por parte. Bueno, yo crecí, después me voy para el pueblo. En el pueblo empiezo una vida normal de niño. O sea, yo vengo de un pueblo que el fútbol es fuerte. O sea, Cuba es tierra de béisbol, de pelota, de béisbol. Sí, lo sé. Pero hay 4 municipios importantes en Cuba para el fútbol. Y 2 de los más importantes están en el centro del país. Uno es Zulueta, que es donde nació el fútbol en Cuba, y el otro es Jatibonico, donde yo nací. Entonces, había una rivalidad entre Zulueta y Jatibonico que era como el Madrid-Barcelona, desde aquella época. Entonces, cuidado, si no nos quedamos sin la... Y entonces, que sí, jugando fútbol, o sea, pero siempre el dibujo estuvo presente. O sea, cuando yo no estaba haciendo cosas adolescentes, haciendo deporte o algo de eso, pues la generación de nosotros de deporte, la generación mía no. Y en Cuba no es de móvil. Ya, aún hoy. Aún hoy todavía se sigue, sabes cómo vamos. Pero entonces siempre estuvo presente ahí dibujaba algo, pero hubo otro momento crucial.
cuando ya voy madurando, o sea, voy cogiendo sobre la adolescencia ya para joven, veo una película. Fíjate, hubieron varias personas. Si yo fuera a dar agradecimientos en mi vida a personas que han formado parte de mi crecimiento en lo que es el apoyo para las artes, necesitaría otro programa para agradecer nada más. Bueno, podemos hacer otro día. Pero bueno, yo te puedo día, hablar así, pues mi papá, mi padrastro, mi familia me apoyó, mi padrastro me traía las cartulinas a la papelera porque él trabajaba en una papelera, entonces me traía las cartulinas y yo me ponía a dibujar para que no me faltara. Y así hice mi primera exposición en la Casa de Cultura de Jatibonico, que no la quería. ¿Cuántos años tenías? Eso fue, tenía veintitantos añitos, unos 20, 23, 24 años por ahí, no sé, quizás, no recuerdo ahora, fue el primero. Ya expusiste siendo joven, bastante joven, Sí, con 20 años. Pero de ahí para atrás, yo no expuse nunca en nada, o sea, lo que hacía era dibujar y guardaba el dibujo, pero me dio por dibujar y empezar a cogerme en serio más lo que era el arte, pues de ver una película que vi en casa. ¿Qué película era? De Incógnito, El Incógnito, que es de Jackson Patrick la película, es una película vieja. Es una película sobre un falsificador de obras de arte. Y el tipo, este muchacho, falsifica un Rembrandt. Y tú sabes que Rembrandt es el rey del claroscuro, ¿no? Las capas de la forma en que trabajaba Rembrandt la pintura es magistral. O sea, el barroco holandés es magistral. Y cuando yo vi aquello, ese proceso, porque te lo van poniendo en la película, yo me enganché. Y lo primero que hice fue coger una foto mía de cuando era pequeño, yo que de 2 o 3 años, y le hice un retrato a lápiz. Fíjate, tratando de hacer el claroscuro como yo lo vi en la película. Y entonces, eso fue muy influenciado también por una familia de acogida que yo tuve. Yo tengo un hermano que es como si fuera de crianza, que en estos momentos está en Estados Unidos, es diseñador gráfico, muy buen diseñador gráfico, un tremendo de profesional. Y nosotros nos conocimos en la adolescencia. Hicimos una hermandad tremenda. Los padres de él, para mí, son como si fueran mis padres. Sí, sí, Y sí. casualmente es una familia. Fíjate el cambio. Yo vengo de una familia agricultora y esta familia, el padre le gustaba escuchar jazz, música clásica, ella le gustaba las artes. Entonces, ese bichito que yo tenía adentro, de alguna forma, ellos lo explotaron. Entonces, nosotros, el Sandor y yo nos sentábamos en la adolescencia a dibujar cosas juntos y hacer competencia a ver quién hacía el mejor. Era una buena onda o sea, pero muy, muy sana, ¿no? De ver quién diseñaba mejor esto y aquello. Y un día vimos la película juntos, era un sábado por la noche. Al otro día yo hice el dibujo. Y se voy y se lo enseño a ellos. Y digo, hostia, pero tenía una pila de efectos, pero había quedado bastante bien. Yo nunca he pasado a academia. O sea, en ese momento yo nunca había una escuela de arte ni nada. Pero también mucho ya... espera, Alan es un pintor. Eso también es un don. Sí, aparte, no, a ver, aparte de trabajarlo, porque puedes tener un don y si no lo explotas o no lo trabajas, no vas a crecer, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Tú es como un jugador de fútbol, puede tener el don de jugar a la pelota, pero si no la trabaja, pues ese don se pierde. Claro. Aparte tiene que haber un don ahí. Sí. A la hora de, pues, de pintar, de cómo ver los dibujos, claro, de cómo lo que tienes tú en tu cabeza, llevarlo al papel. Porque no es lo mismo. Habrá gente que tiene buenas ideas, pero no lo sabe hacer en papel, digamos. Claro. Y hay gente que a lo mejor no tiene tan buenas ideas, digamos, pero sí tiene el don del papel. Sí, sí, hay de todo. El papel o el lienzo, sí, lo que sea. El papel, el dibujo es la base de todo. Claro, pero... O sea, a través de la historia, en el arte, el dibujo de hecho es lo más sincero, porque ya después lo que tú vas creando con los colores y los matices que tú vas utilizando es lo que le da el contenido, digamos, sentimental, conceptual a la obra, los materiales que incorpores ahí, ¿no? En el arte contemporáneo se incorpora materiales de todo tipo, bueno, incluido lo que es el arte digital, ¿no? Los nuevos medios. Pero el papel es sincero porque en el papel tú plantas la idea primaria. O sea, se dice que es lo más sincero es el dibujo, ¿no? Por eso mismo, porque de ahí parte la idea. ¿Y tú en tu infancia, entonces en el colegio, no te fomentaron tu dibujo? No, yo siempre que participaba, tú sabes que en la infancia, en lo que es los primeros grados, se fomenta que el niño, la formación musical, siempre he tenido oído musical. Prácticamente un oído musical natural también, que yo te escucho una canción y te la interpreto, pero yo escucho lo que están los instrumentos, te puedo decir, mira, el bajo está haciendo esto, taca, taca, la guitarra está haciendo esto, sea natural. También. Y
el dibujo igual. Ah, mira qué bien. Habíamos 2 o 3 en el aula que dibujábamos bien. De hecho, uno de esos 3, que éramos yo y 2 muchachos más, uno es arquitecto. Pero arquitecto es más dibujo técnico, no es... Sí, claro. Pero yo tenía un problema, compadre. Y es una cosa que arrastro. Cada vez que se hacía un concurso, porque tú sabes que siempre hacen concursos para llevar a los niños, yo nunca participaba. A mí no me gusta participar en concursos. ¿Tú sabes por qué, brother? Porque desde chiquitico yo sentía que desde el momento que yo entraba a participar del concurso yo no era libre. Explícame eso. Porque tenías que hacer lo que el dibujo Exactamente, diciendo, exactamente. Yo siempre he dibujado y yo siempre he sido un alma rebelde por ese lado. O sea, yo tengo que dibujar y plantar lo que a mí me dé la gana, le guste o que no le guste. O sea, yo no tengo compromiso con nadie. Mi primer compromiso es conmigo a la hora. Yo tengo que quedar satisfecho yo con mi obra. Después pasa lo siguiente. Una persona decirte, mira, esto me gusta, no me gusta. Y ahí es donde aparece, digamos que lo que llamamos la empatía con la obra, ¿no? Que es la relación que el creador hace con la obra, pero también con el espectador. Eso pasa en el cine, en todo. En la escritura, en todo. Pero yo, de lo que te decía desde ahorita, yo no tuve formación académica. Entonces, cuando vi esa película, que fui y planteé el dibujo, ahí empiezo a interesarme. En Cuba, y ahí viene la parte técnica. Tú sigue. La parte técnica en Cuba es muy difícil conseguir materiales. Sí, en aquella época era difícil. Entonces, yo conseguí unos lapicitos de dibujo. Me acuerdo que eran B6, un B12, un B4 y un B2. Pero eran unos mochitos así, de 4 lapicitos. Y en ese momento entran a las bibliotecas cubanas unas enciclopedias océanos que venían desde aquí. ¿Enciclopedias? Enciclopedias océanos se llamaban. Yo creo que venían de aquí, desde España. Me suena un montón lo que es lo de océano, me suena un montón. Yo creo que eso era de aquí, que venía de aquí. Y ahí venían, junto con esas enciclopedias océanos, venía filosofía, venía todo, venían unos catálogos del Hermitage de San Petersburgo, Museo de San Petersburgo, que la pintura rusa es bestial. Para mí es una de las pinturas mejores de la historia. O sea, la forma en que la pintura rusa, los artistas rusos plantearon la realidad, las soluciones de sus pinceladas, para mí es única. Y habían otros catálogos que eran del Louvre, otro del Prado. Entonces, ¿tú sabes qué yo hacía? Yo iba por la noche para la biblioteca con un paquetico de hojas. Esa fue mi academia primera, ¿no? Después fui cogiendo otras cosas, fui conociendo personas y me dijeron, mira, esto y esto. Abría los catálogos, por ejemplo, cogía la Virgen con el Niño de Da Vinci y la llevaba a lápiz, fijándome en los colores. Y bueno, si este color es más intenso, fíjate lo que yo hacía. Yo hacía una extrapolación de los colores al claroscuro en lápiz. Claroscuro quieres decir a todos escala de grises. Los valores, a escalas de grises. Todos los valores, lo que son las medias tintas, los reflejos, todo eso yo trataba de hacer en los lápices. Y empecé a dibujar, y a dibujar, y a dibujar, y a dibujar, y a dibujar. Y entonces se metió aquello en mi cabeza y empecé a hacer fotos de 15. Por ejemplo, alguien me había dibujando, oye, tengo mi hija que me cumple 15, quiero que me hagas una ampliación a dibujo, ¿no? De la zona. Y entonces, empezaste ahí. No, a veces sí, a veces no. A veces ya un amigo mío me decía, compadre, tengo una muchacha ahí que la quiero conquistar, ¿sabes, no? La adolescencia y la juventud. Sí, ya. Y mira, me dio y conseguí una foto de ella, quiero que me hagas esto para ver. Y entonces yo lo hacía. Eso para mí era cogía la foto, pero que cogí una habilidad con aquella tremenda. Pero eso tuvo una etapa. Entonces, cuando hago la exposición, esa que cogí premio en la Casa de la Cultura de Jatibonicu, esa que cuando te dije, hiciste la exposición, ya había pasado por todo eso. Ya. Me refiero, ¿ya tenías tus estudios? No, los estudios los hago después. Pero me refiero, no sé si era aquella, era igual. Yo sé que en Cuba es como casi obligatorio estudiar, ¿no? Sí, pero después, cuando no tú terminas la secundaria, ¿sí? Tú podías coger la escuela de arte. En Trinidad, cerca de Santo Espíritu, o sea, en la zona mía, había una escuela de arte muy buena. Era Fernández Morera. Y entonces, yo en ese momento yo no sabía lo que yo quería hacer. Sí, y yo hice otra cosa. Lo típico de un adolescente. Lo típico adolescente. Entonces me fui a estudiar para el Politécnico mecánica industrial. Fíjate, pero yo le daba aquello también jamón, porque casualmente, como a mi papá le gustaba la mecánica, yo cogía los libros de mecánica chiquitito de mi papá. Sí, pero fíjate, menudo cambio de la mecánica industrial. Es que a mí lo que me gustaba era ver cómo funcionaban las cosas, era el diseño que tenía. Yo no me daba cuenta de aquello, pero después me di cuenta que a mí me gustaba era cómo estaban hechos los dibujos, los cortes transversales, los motores, los libros y todo eso. Y me ponía a reproducir aquello.
como lo reproducía, me sabía cómo funcionaba el motor. Yo con 5 o 6 años sabía lo que era un ciclo diésel, un ciclo octo, o sea, eso yo me lo sabía. Yo vivía solo y mi papá tenía toda esa librería, ¿no? Entonces, no había más nada. Pero lo que me quiero... Entonces tú, claro, hiciste tu primera exposición con tu obra, Sí. con lo que tenías hecho de aquella, y después fue cuando te decidiste ir a estudiar. Espérate, eso viene. Eso vino junto. Espérate, te voy a llevar Sí, al sí, sí, clavo, tú te voy a tranquilo. llevar. Yo aquí, Te voy al clavo. aquí hoy el que hablar es tú. Yo paso el servicio militar y todo. Tú sabes que en Cuba el servicio militar es obligatorio. Ay, no lo sabía, aún sigue ahora. Yo no sé si ahora lo seré, yo creo que sí. Fueron 2 años, yo salí antes de 2 años. Cuando salgo 2 años, Eran 2 años y saliste antes. salí antes, sí, por buena conducta. Salimos por buena conducta. Es como estar preso. Salimos por buena conducta. Eso decían baja por estímulo, le decían. Baja por estímulo. Entonces, cuando salgo, tú sabes, cuando sales del servicio, salí con 20 años, no tenía que trabajar. Y un profesor que yo tuve en el Politécnico me dice, oye, necesitan profesores en el Politécnico para dar maquinaria azucarera, o sea, mecánica industrial. Y ya dame acá, cogerle eso y me voy a dar clase. Ahí estoy 1 año nada más. Pero vienen unos cursos de superación que había que hacer obligatorio. ¿Qué es eso de curso de superación? Cursos de superación para los profesores. Tú sabes que como un médico que se tiene que superar constantemente por las enfermedades, por la técnica que va avanzando, también existen superaciones en la metodología, en la pedagogía, en todas esas cosas. Y dentro de esos cursos había una clase que se llamaba Cultura General Integral. Escucha. Y ahí la profesora que estaba dando eso era la metodóloga municipal de artes plásticas. Y cuando ella empieza a conversar conmigo, yo empiezo a destacarme en la clase, ella me dice, pero tú lo que tienes que estudiar es artes plásticas, ¿no? Y yo me quedé así, pero no se puede, sí. Y ella, Mercedes, que sabrá eso con la vida, Mercedes, ella me dijo, me firmó un papel con ella y dice, vete a ver la decana de la Facultad de Artes Plásticas del Pedagógico que yo te mando. Y cuando fui, me dijo, sí, en septiembre empieza el curso. Y ahí hice entonces una universidad pedagógica para impartir clases a secundaria de música y plástica. Pero eso no es una academia. Cuando yo paso por ahí, las pruebas de dibujo yo las hice mí. O sea, yo me presenté y me fui. O sea, esas clases yo no fui porque ahí yo sabía dibujar porque aprendí por mí mismo. ¿Sabes? Entonces todo fue autodidacta. Autodidacta porque es que yo, o sea, y yo, a ver, yo no me enorgullezco de esto. Porque lo mío ha sido a palo. Si hubiera pasado una academia, yo no hubiera pasado el trabajo que he pasado para llegar donde he llegado. O sea, pero si tienes que estar orgulloso. Sí, a ver, un poco sí. Pero no. A ver, sinceramente, vamos a ser sinceros. Yo viendo tu arte, porque ya desde que te conozco, siempre te dije que me gustaba mucho, tienes que estar orgulloso de haber sido, aunque fuera como dices tú, a palos, de haber llegado a lo que llegaste. Porque habrá gente, al contrario, que habrá tirado la toalla, que no quiera saber nada, lo dejó todo abandonado, porque a lo mejor era más fácil pues irse de ron por ahí. Pero tú no, tú has seguido ahí dándole a ir perfeccionando pues digamos, tu técnica, sí, a lo que más te guste, porque claro, pues habrá gente que se dedica a hacer un tipo de dibujo, otro tal, tú has ido por un tipo. Pero yo al contrario, yo creo que tienes que estar muy orgulloso de lo que has conseguido. A ver, yo siento que no he conseguido nada. Bueno, a ver. Yo creo que eso es un síndrome que tenemos todos los creadores. Pero creas o no, que ya llegaremos. Pero has expuesto en muchos sitios. Claro, sí, he expuesto en Estados Unidos, he expuesto en Miami, he expuesto en el Carrusel del Louvre, en la Feria de Arte del Carrusel del Louvre, en Barcelona. Estoy en algunas revistas. Una de ellas es una de las más importantes que tiene los artistas cubanos fuera de Cuba, que es de aquí de España, que es la sede Cuba Art Magazine. Y los paisajes que a ti te gustaron, que viste una vez, que los hice, que fue Galicia que me inspiró. ¡Es Galicia! Es bellísima. Que de hecho ahora voy a empezar, ahora se viene una serie, que eso lo voy a dejar para después, una serie importante que voy a hacer de obra, pero eso lo voy a dejar para el final. Están en esa revista. Y tengo algunas críticas hechas incluso por críticos cubanos, que algunos críticos son importantes, que se han presentado para criticar mi obra. Pero bueno, yo no he llegado a ninguna parte. O sea, el arte es un proceso, un camino bien duro, brother.
Es un camino bien, bien duro. Sí, yo lo que he notado mucho en el arte, por ejemplo, no sé si tú lo ves igual, o por lo menos los que no nos dedicamos a ello, yo lo veo de esa Mm. manera, que el problema que lo que tiene el arte es que se valora, digamos, al pintor muerto, Por una cuestión de... de que no pueden salir más obras. Exactamente, no se nos sobra. Pero lo más duro que tiene el arte, yo creo que, y esto es un problema que tienen las academias a nivel mundial, o sea, no solamente en Cuba, a nivel mundial, es que a ti no te enseña a comercializar el arte. Entonces un médico, perdón, un médico se gradúa y desde que sale tiene chollo, ¿verdad? Sí, tiene hospitales, Puede buscar, puede buscar. Un maestro se gradúa y sí, mínimo se puede ir de ayudante por una escuela. ¿Tú sabes qué tiene un artista cuando sale, brother? Cero. Tiene que buscársela a él. ya. O dedicarse, si tienes una preparación académica para dar clases, abrir un taller para darle a los niños, que es buenísimo, te voy a decir por qué, porque es increíble lo que se aprende. Con los Cuando tú das niños. clases, nadie crea libremente como crea un niño. Eso olvídalo, no existe persona que pueda crear como un niño. El Sí, niño no claro, tiene porque atadura, no está contaminado. Un el... niño dice, esto es rojo y azul y el gato es de color naranja y se está comiendo un mojón de chocolate. Y está bien, brother. Y está bien porque él lo cree así. Y eso es muy difícil. Cuando tú pasas a una academia, vienes contaminado con enseñanza, que esto no lo puedes hacer, que esto sí. La misma calle, la vida, te va contaminando, esto sí, esto no. Estás poniendo atadura. Y esa libertad se va restringiendo un poco. El niño crea de una manera Sí, sí, el sol es verde. insostenible. Entonces, eso le da cierta libertad. Pero voy a irte atrás porque me quedé en la exposición. Sí, Y esto es importante. En esa exposición, ahí me contacta un muchacho de Jatibónico que él trabajaba en una editorial de Santi Espíritu, editar libros. Y me dice, tu trabajo como ilustrador me interesa. Y ahí entro yo al mundo, al pequeño mundo de la ilustración, pero súper importantísimo. A mí me encanta ilustrar libros. O sea, a mí te escribes un libro de poesía y me dices, quiero que me lo ilustre. Y eso a mí me encanta, brother. Lo tengo natural, ¿eh? Lo hice con un amigo mío que es escritor, Félix Iván Echemendía, que tengo que decir el nombre, es como si fuera mi hermano. Fue mi primera exposición que hice, él, con las poesías y con la ilustración. Después que hice esa exposición, nosotros dos hicimos esa exposición. O sea, ahí empezaron a ocurrir ya cositas, ¿no? Y empiezo a trabajar para la editorial Luminaria de Santi Espíritu. Y ahí llegué a ilustrar a uno de los escritores más importantes que tiene la cultura cubana, que es Jesús Horta Ruiz, el Indio Naborí, que es un escritor de poesía campesina, o sea, lo que es el cucalumbé, la décima, lo que viene de la herencia isleña, de los cantos isleños, ¿no? De todo esa, lo que nosotros le decimos, como se ponen a tirarse, ¿no? Entre ellos, como si fuera una pelea, ¿no? De poetas. No sé sí. si lo has visto. Eso ocurre en la cultura cubana también, en los campos de Cuba, en lo que son el punto cubano, esas cosas. Que es amplísimo, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de conocerlo, ilustrar su libro en un lanzamiento homenaje que se hizo porque él estaba ya muy viejito y estaba al morir. ¿Sabes? Los típicos lanzamientos, vamos a hacer un homenaje que a fulano que se va a morir, que se utiliza mucho en los sistemas de los que hemos hablado, ¿no? Vamos a estruchar el árbol antes de que se seque. Y tuve la oportunidad de conocerlo y hacer la ilustración, hacer el libro que fue el lanzamiento homenaje, junto con otro libro que ilustré por otra escritora espirituana, María Rosario Vaso Ibarra, pues, que escribía para niños. Ilustré también. Y ahí seguí ilustrando, ilustrando, ¿Estuviste ilustrando. muchos años ilustrando? Y estuve bastante. De hecho, yo ilustré el libro El Indio Naborí con mi papá enfermo en el hospital. Mi papá era diabético. Las condiciones en Cuba, No tú son... sabes, no son como son. Y él, Sí, yo por lo que tengo entendido no es lo mismo el hospital para los cubanos que para los turistas. no, las clínicas para los turistas tienen otras cosas. Pero bueno, también, no, y también para las escalas mismas de Cuba dentro de los Sí, claro. ministros y eso, por supuesto, ¿no? Pero en ese momento Cuba estaba difícil. Y entonces yo ilustré el libro cuidando a mi papá en el hospital. Yo me metí 57 días en el hospital, sin relevo, porque yo no tengo Ostras, hermano. Entonces, algún primo mío venía de ayudar. venía a que se lo agradezco con la vida, porque si no, me hubiera fundido. Y yo ilustraba ahí. Entonces, como que la editorial me quedaba unos edificios atrás del hospital, llevaba las ilustraciones y así. Eso, o sea, nunca paré en ese momento. Y tengo que agradecerle mucho en esa etapa a mis amigos, que me apoyaron muchísimo, a mi familia. Y por supuesto, esas personas que te dije, que Sandro, que es mi hermano, a Carmen y José, que son sus padres, fueron mis padres para mí también.
a un tío mío político, el padre de mi primo, pues, o sea, de Michelle, tío Raúl, que él era el representante del Cineclub de Jatibonico, una persona con mucha cultura. Y hicimos 2 proyectos que cogieron premio. Ahí hice cartel de cine, porque él hizo 2 cortometrajes que los presentó en un evento que se llama Cineclub Telecubanacán, que está en Santa Clara, que es uno de los más importantes que tiene Cuba, y cogió primer lugar. En uno, en ópera prima, participé y yo cogí mención en cartel. O sea, yo hice cartel también para cine. Pero eso fue, todo eso fue a una cosa tras de la otra, así. Pero rápido. claro, No, porque, también porque después como te van poco a poco ya te irán conociendo, claro, te vas haciendo un nombre claro. y poco a poco pues como que vas escalando. No importa que también que como que yo no, hacía lo que yo creía y me sentía. O sea, personas que del jurado de ese evento dijeron, ¿quién hizo el cartel? A mi tío. Y le dijo, no, ese fue un sobrino mío. Y dije, compadre, pero que esto está... Y lo hice a lápiz, brother. Sin recurso. Fue un cartel hecho a lápiz. Estoy hablando, Sí, o sea, pero- no color ni impresión. Lo hice a lápiz en una cartulina, a claroscuro, taca, 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 taca. Hice el Pablo Carti cuando lo presenté. Y pues dije, esto es una bestialidad. El tipo le gustó. O sea, yo... Sí, bueno, o pero sea, yo veo muchas pero- veces, digamos, dibujos, ¿no? Como Sí. tú dices a claro oscuro, a escala de grises, Escala de que, grises. que le llamamos aquí. Y es impresionante. Sí, pero sabes que el cartel de cine se caracteriza por utilizar colores. Bueno, Normalmente se utiliza por estos colores. Bueno, a ver, vamos a partir, si vamos para los años 20 y 30 por ir para allá atrás, que no, no, blanco y no, negro, no te pongo tan lejos. No te pongo tan lejos. ahí sí, por ejemplo. Una de las películas más importantes de para mí, que es la lista de Schindler, Sí, es en blanco y negro. es blanco y Y negro. está entre las 100 mejores de la historia, por supuesto. Y, no, y hay otras más que, o sea, hay cine moderno que la intención del director es que sea blanco y negro. Claro, porque la estética completa de la obra ha sido en blanco y negro, para darte ese toque de lo vintage y Sí. meterte en la época, a la hora, tú sentirla, ¿no? Eso está pero genial. Y me pasó. Entonces ahí empecé a utilizar por un amigo mío que sí cogió la Academia de Trinidad, esa que te dije, la Oscar Fernández Morera, me dice, ¿tú nunca has utilizado colores, Alain? Y yo digo, chico, yo nunca he utilizado colores, nunca en mi vida he visto un tubo de óleo delante de mí. Y dije, mira, tú coges, yo sabía cómo mezclar más o menos los primarios, ¿no? Y ahí él me dice, te voy a dar unos recortes de lienzo. ¿Cómo recortes de lienzo? Sí, de lienzo, unos pedacitos de lienzo. De para montar la tela sí. de lienzo. Y yo los monté en unos cuernos chiquiticos que yo mismo hice en mi casa, con unos pedazos de palo viejo que encontré. Y ahí empecé yo a dar colores, monstruo. Y el muchacho me dice, ¿por qué no vendemos esto en Trinidad donde yo vendo los cuadros? Y yo empecé a llevar los cuadros para allá. Lo primero que pasó fue que me estafaron los cuadros. Llevé 3 cuadritos y me los estafaron. Así se empieza, ¿no? Después llevé uno para La Habana Grande, pero no se vendió. Y en eso, todo esto estaba ocurriendo yo con mi niña nacida, porque a ver, yo me he casado 2 veces. Yo tengo 2 hijos con 2 matrimonios distintos. Yo tengo un varón, que ya es un hombre, yo soy abuelo ya, con 44 años que tengo. Por la M, por el varón, yo soy abuelo ya. Yo empecé temprano la producción y cerré la llave también temprano. La fábrica está cerrada. La fábrica está cerrada ya temprano. Hoy estoy feliz casado hace 17 años con mi esposa. Y dentro de todos los agradecimientos que tengo que dar, esto sí lo voy a decir de una manera muy seria. No, tú aquí puedes agradecer. Aquí ella ha sido... A ver, estos son los inicios que yo te he contado, ¿verdad? Bueno, el crecimiento que he tenido desde ese inicio, cuando yo empecé con ella, hasta donde he llegado, que siento que te digo, no he llegado a ninguna parte, pero lo que he hecho ha sido gracias a ella. O sea, ella es la mano derecha, yo soy zurdo pintando. Yo digo que ella es la mano derecha de una forma poética, es la mano derecha de mi mano zurda. Sin ella no hubiera sido posible. No, a ver, está claro que sin el podrás llegar, pero sin el apoyo, porque muchas veces a lo mejor pues tienes que hacer otras cosas y que a lo mejor te echa una mano aquí, te echa una mano allá. La página web, que no es perfecta, la hizo ella. ¿No? A ver, o sea, la página web, o sea, todo lo que es, ella me lleva todo lo que son redes sociales. Las redes sociales. Constantemente está trabajando, me sube las obras, está dando mi idea, o sea, y me apoya en todo. Nosotros somos... Eso es muy, muy importante. No es importante, no, eso es el todo. Si tú vas a ver, yo soy nadie, pero cuando tú vas a ver las grandes personalidades de la cultura en la historia, siempre han tenido una pareja estable que ha sido, muchos de ellos han tenido una pareja estable que ha sido, o sea, el pilar para ellos. Porque hay un momento en que John Nash, el matemático, en la película Una mente maravillosa, cómo termina él dando las gracias a su esposa.
Sí, Sí, pero, cuando le dan el Nobel, porque el tipo tenía esquizofrenia. pero tú... Y ella, o sea, fue todo para él. Sí, al final Sí, siempre vas a tener que tener, digamos, una base en la que, en quién apoyarte. siempre va a ser así. Eso que te venden hoy en día, no, porque el tipo llega solo y es un león. Mira, brother, no puedes. Primero que todo, tú no puedes fajarte contra el mundo. El mundo tiene mucho poder Sí, 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 y no. es demasiado. Y luego, si vives en un país con crisis, como el que yo he pasado, Claro, no, sí. es más difícil todavía. Porque tú, por lo que dijiste, como me nos comentaste antes, en tu época de, digamos, de tu infancia en Cuba, no era aún tan mal como se está ahora. No, 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 porque la que ya había, ya. no es que hubiera para tirar, pero aún había, digamos, lo principal estabais cubiertos. Claro, Lo que es sí. comida, no había lujos, no No había había lujo, tal. pero estábamos cubiertos. Lo que Estábamos era cubiertos. lo principal, digamos, Sí, para vivir, para claro. estar medianamente Sí, bien, ¿no? claro. Porque además otra cosa también, por mi generación, en ese Porque en momento, ese momento estabais bajo el abrazo. el abrazo soviético y otra cosa que, a ver, éramos niños. Yo no tengo el político que tengo hoy en día, tú no tienes un niño. O sea, Claro, tú lo que quieres ver es comida en la mesa, claro, por por mesa. supuesto, exacto. Ya después cuando empiezas a pensar, a tener un pensamiento crítico de tu realidad, dices, bueno, aquí están pasando cosas que no son las que uno espera, ni no son las que nos contaron, y empiezan a tener problemas. Pero claro, pero la cuestión es que de aquella, tú a lo mejor de niño podrías haber quitado más una, ¿cómo se llama? O a lo mejor podrías llegar a quitar con tu adolescencia un pensamiento más crítico, digamos, ¿no? Con el sistema político o cómo estaba el país. Pero si tu base no la tenías, y vosotros tampoco, no sé hasta qué punto tendréis de aquella conocimiento de cómo estaba el exterior, me refiero. No, no, era muy difícil saberlo también, porque Pues fíjate que entonces, toda la noticia, como medio, o sea, como un sistema, sistemas totalitaristas, los medios de difusión están en sus manos y ellos contan lo que ellos quieren contar para que tú sepas, ¿no? Puede que muchas cosas que contaran fueran realidad, pero hay una frase que dicen los viejos, dicen, de la verdad, de lo que te cuentan, cree la mitad, y de esa mitad duda un 50%. Entonces imagínate a un nivel, o sea, a un nivel de poder y de política. Eso ocurre a nivel mundial en todos lados. sí, O sea, sí, es sí, así. sí. O sea, no solamente en Cuba porque haya lo que No, hay. no, No, no. pero Eso por ocurre en todos lados. eso, Es así. eso es a lo que yo me refiero, de que, claro, vosotros, como no teníais las bases cubiertas dentro de lo que cabe, vosotros no teníais lo que es el exterior, ¿no? Digamos, por ejemplo, en Estados Unidos, México, Claro. España, teníais conocimientos, supongo, dentro de lo que cabe, de lo que la gente va contando. Porque, claro, como tú dices, el gobierno, al ser un sistema totalitario, va a contar lo que quiere. Claro. Y entonces tú, a lo mejor sí, porque a lo mejor el conocido, un primo de un Claro. conocido, llegarían las noticias, pues en Estados Unidos, Claro. hay esto, No, esto. yo tengo familia en Estados Unidos, toda, siempre tuve familia en Estados Unidos. Y venían de viaje, ¿tú me entiendes? Pero, ¿y tú cuando empezaste a vender, ya, cuántos años tenías? Cuando te Cuando estafaron. empecé a vender, cuando me Cuando te estafaron, estafaron. ya tenía bueno, yo estaba pasando a la universidad en ese momento. Iba llevando las dos cosas juntas. Ahí en la universidad conozco otros artistas, conozco, de hecho, muchachos que ya estaban trabajando ya con instituciones más grandes, pero habían pasado a la academia. En Cuba había un problema. Si tú no pasabas las escuelas de arte, tú no podías pertenecer al Fondo de Bienes Culturales. Por mucho talento y mucho trabajo que tú tuvieras, no te permitían exponer en galerías importantes en Cuba, ¿tú me entiendes? Entonces yo tuve un chasco. Yo tuve pues, experiencias un poco difíciles con eso. Cuando conozco a mi esposa nos mudamos para La Habana. La Habana es el centro cultural más importante que tiene Cuba, es la capital. La Habana, empezamos a abrirnos camino y empiezo a vender mi obra en la feria de arte. Al principio pasé un trabajo tremendo, no se vendía nada, pero cuando empiezo a crear esos personajes que fueron los primeros que yo creé, que tenían que ver con mis raíces, cuando empecé a buscar la autenticidad en mí, empecé a venderlos, fue increíble. O sea, yo decía, bueno, ¿qué pinto? Pero una intuición que tuve, una intuición que tuve, te lo juro. Digo, Alain, ¿qué te falta aquí? Fue una intuición. Y le dije a mi esposa, tengo algo en la cabeza que necesito tirarlo para el lienzo. Y empiezo a pintar esos guajiros que crecieron conmigo, metidos en un mundo, en sus fantasías, en sus locuras. Y aquello fue una locura. Aquello empezó a venderse como pan. Compraban canadienses, americanos, sí, de todos lados. Ingleses, rusos, de todos lados. Ahí estabas viviendo en Cuba. Estaba viviendo en Cuba. Entonces un día me hago unos
mi esposa empieza a venderme en la feria, o sea, porque eso es un poco complicado. Donde yo vendía el caballete, el lugar, o sea, el espacio que yo vendía, no era mío, era alquilado. Y entonces, pero la persona que era el dueño no vendía. Entonces yo digo, mira, pues a mi esposa, que es muy buena vendedora, y entonces le encanta todo lo que es el marketing y todo eso. Y entonces se pone a vender. Y ahí aparece una persona con un proyecto grande para artistas cubanos, pero que ese proyecto después se cayó, como casi todo en Cuba que se cae, no, pero no se acaba de caer lo que tiene que hacer. Esa fue Vaya puñito y echada, sí, sí, porque se cayó, pero bueno, se cayó el proyecto. Y entonces yo me hice unos lienzos grandes, eran de 2 metros por 120. Ese es el famoso que yo vi que te dije. Esos grandes. Esos grandes. Y que te dije yo, que vi yo en una página. Sí, no, ese que tuviste en una página formaba parte de ese cuarteto. Pero ese lo vendí en Estados Unidos. Porque Pues sí, sí, lo quería, después lo hablamos de eso. Ese es para hablamos. Entonces, se cayó el proyecto. Pero digo, coño, ¿pero qué hago con esto? Con estas piezas que tengo. Y un fotógrafo que conozco, hermano de un artista importante cubano que radica aquí en Madrid, no sé si está en Madrid o España, es Carlos Garaycoa, que es un artista contemporáneo cubano bien importante. El hermano trabajaba en la feria conmigo y me dijo, chico, yo tengo conexión en la galería Génesis, que es una de las más importantes que tiene La Habana, la Génesis. Y yo presento la obra. Y la muchacha se queda así y me dice, esto es una locura, pero tú tienes papeles de Fondo de Bienes Culturales para presentar aquí. Me dijo, no. Y el tipo dice, bueno, pues para presentar aquí tienes que entrar por atrás, por la izquierda, ¿sabes, no? Había que pagar $500, tío. ¿De dónde voy a sacar yo $500 en Cuba para pagarle para que me exposición? No podía. Ya, Entonces, claro. ¿sabes? Porque no pertenecía. Entonces, todas esas cosas así, el que tenía dinero en ese momento y no tenía esa posibilidad. Pero ella se quedó encantada con la obra. Digo, esto es una locura lo que todo. Y entonces, a mí, yo baja las palabras, pero cuando me dijo eso, y bueno, pues para atrás. Y entonces, mi esposo había salido, en ese momento estaba en trámite de salir para aquí, para España, ella es ciudadana española. Y ella sale para España y yo me quedo en Cuba. Empieza a quedárseme chiquito aquello. Empiezo a sentirme mal porque ella estaba aquí, yo estaba solo en Cuba, con la familia de ella, ¿no? Que es como mi familia. Pero empieza a ponerse la feria, la cosa un poco complicada. Y algo me dice, me tengo que ir. O sea, yo no quería aceptarlo, pero yo sentía que tenía que irme. Y nunca había pensado irme de Cuba porque no tenía cómo tampoco. No tenía cómo irme. Sí, porque tienes que conseguir la carta Claro, y blanca, esas cosas. Entonces el yo no tenía. visado. Y aparece un amigo mío y me dice, ¿te quieres ir? Y durante un proceso que no puedo contar aquí, salgo para México. Ahí en México cruzo frontera para Estados Unidos. Y entré el 14 de mayo del 2014 a Estados Unidos. Después mi esposa vino. Ahí en 14, mi esposa llegó al mes, a los casi 2 meses. ¿A Estados Unidos? A Estados Unidos. ¿En qué Desde zona, aquí de España. ¿En qué zona estuvisteis? Florida. Perdón. En Houston primero. De Houston nos fuimos para Nebraska. Nebraska regresamos para Houston. Después tuvo ¿Nebraska no está al norte? Nebraska al norte, sí. Fuiste del calor por el frío. Del calor por el frío. Pero Nebraska pasaba una cosa que Nebraska tiene una calidad de vida tremenda con respecto a la tranquilidad, buenos trabajos, se paga bien y tenía tiempo para, en mi tiempo libre cuando no trabajaba, poder pintar. Entonces todo me quedaba cerca. Eso era muy difícil en las ciudades grandes. ¿Cuánto tiempo estuviste viviendo en Estados Unidos? En Estados Unidos estuve casi 6 años. ¿Desde qué edad a qué edad? Vine para acá en el 2000, entré en el 2014 y vine para acá en el 2020. Y entré con 34 años a Estados Unidos y vine para acá con 40. Y ahí, cuando estuviste allí, ya empezaste a exponer. Ahí sí. Ahí me pongo a trabajar debido a que tenía tiempo y me organizo. Tenía dinero para comprar buenos materiales. Empiezo a trabajar. Y entonces organizo mi primera exposición en Miami. Yo tengo familia en Miami, me voy para Miami, la cual le agradezco que me acogió un tiempo que estuve ahí. Fue un reencuentro también familiar, bellísimo. Y entonces me quedé en casa de una prima mía que se crió conmigo, muy unida a mí, pero a los 16 años ella partió primero. Sí, cada uno claro, hizo su vida, claro. Y entonces, pero ella me recibió ahí y me atendieron de maravilla, por supuesto. Entonces, ahí expuse en una galería. Eso ocurrió en el Art Basel, que es uno de los eventos más grandes que hay del arte en Estados Unidos, ocurre en Miami, se hace en noviembre.
pero yo no expuse en el Art Basel, o sea, yo expuse en una galería con referente en que en ese momento estaba ocurriendo el Art Basel, pero no. Y entonces, parte de esas obras, mi familia se queda con ella. Me las compra, se queda con ella. Porque vivían enamorados de mi trabajo. Es que tenía que ver con lo que ellos habían vivido conmigo en la infancia, ¿no? Y esto, no, bueno, aquello fue para ellos, se quedaron con ellos. Vendí otra obra muy bien vendida, que es el Chaplin ese que está pasando por ahí arriba del porquito. Que está por ahí. Mira, os lo voy a poner para que Ese lo que está ahí. podáis ver. No, lo puedo poner aquí en la pantalla. El Chaplin, el que estaba comentando él es... Es un Chaplin que yo cubanicé. Se llama Charlotte de Agro. O sea, agro en Cuba le decimos a los lugares donde venden los granjeros como hacen aquí que te venden los granjeros sus productos, ¿no? La miel, su papa. Ese. Ahí lo tenéis. Era Charlotte de Agro. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer una ocurrencia, como que Charlotte se montó en el puerco que compró y puso una cosa muy criolla, ¿no? Muy sana. Y le pone una mazorca delante al puerco, cosa que se le hubiera ocurrido a Charlie Chaplin, tú sabes cómo, para que el puerco caminara, porque venía cargado. Y entonces una persona se fijó en ese cuadro, una persona bien importante en cuanto a posición y dinero cubano, y él me lo compró muy bien vendido. Esa obra fue muy bien vendida. Esa obra tiene 60 por 48 pulgadas, no, vienen siendo unos 150 por 100, a ver si por 120 por unos 160 por ahí de centímetros, más o menos. Vendí esa. Metro 20 por metro, Sí. por algo más de metro y medio. Ahí están pasando también otras que vendí a otras personas distintas, pero mi esposa en ese momento estaba aquí en España también. Ella había venido aquí en España a visitar a los hijos que ya estaban aquí. Y me regreso a Nebraska de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando estoy en Miami, me digo, mira, me doy cuenta que aquí no tengo, Miami es muy caro para vivir. Y luego dije, yo necesito un lugar, un espacio donde yo pueda trabajar tranquilo y tenga la forma, ¿no? de tener todo mi espacio, y eso lo tenía ya. O sea, nosotros vivíamos en una casa móvil que habíamos comprado, un buen lugar, y lo teníamos todo allá. Entonces me regresé ahí y seguí trabajando. Pero ahí sigo trabajando y sigo desarrollando obras que después vendí más adelante por las páginas. Ahí encuentro el internet. Y empiezo a ver a que artistas están vendiendo su obra y promocionando su obra por el internet, en las páginas. Ocurre un problema con las galerías, empieza a ocurrir un problema grave con las galerías, que las galerías, por exponerte, te empiezan a cobrar. A mí aquello me sonó un poco... Pero yo una cosa de las galerías, que fue una conversación que tuvimos, gente, yo he trabajado con él y ya, bueno, ya nos conocemos de hace unos años, y hay una cosa que me parece... Se está refiriendo al Churchill. Sí. Hay una cosa que me pareció curiosa de las galerías. Sí. Que yo una vez llegué y te dije, hostia, vendiste un cuadro por tanto. Era mucho dinero. No me acuerdo, que de hecho tú no sabías ni que se había vendido. No. Te enteraste porque yo lo había encontrado. Porque yo se lo había vendido a una persona, a una persona. El tipo es art dealer. Este señor es art dealer. O sea, los art dealers son personas que se dedican a comprar y a vender arte. Y es coleccionista también. Y eso lo había vendido, o sea, bueno, si fueron $2,000 o $3,000. O sea, el tipo creo que lo vendió como estaba. Lo tenía, no sé si, lo tenía puesto como en 16,000, en 20,000 por ahí. ¿Qué es lo que yo me... Entonces, pero ¿qué pasa? Una cosa es cuando tú vendes la obra y lo que ocurre con tu obra después, tú no tienes nada que ver con eso. O sea, tú no recibes ningún dinero por eso. Si ese tipo fue capaz, como buen vendedor, de vender que sí, obra, pero claro, era... pero yo ahora, por ejemplo, veo que se vendió un cuadro tuyo por tanto dinero, ¿no? Pues a lo mejor, imagínate, 15,000 euros, 13,000 euros, 12,000 euros, dices tú, bueno. Pero claro, ese dinero en verdad no es lo que estás hablando, no va para ti. No va para ti. A lo mejor tú cobraste 2,000 o 1,000. Exactamente. O 600. Las galerías trabajan, por ejemplo, si en el caso que tú trabajes con una galería que te represente, están entre el 30, el 40 y el 50%. Para ellos. Y hay algunas importantes que te pueden pedir hasta un 60. O sea... Porque tú, por ejemplo, estamos hablando que tú has expuesto pues, en Estados Unidos, mucho en España, y como has comentado antes, en el Louvre.
Sí, en la feria del Louvre abajo, en el carrusel, que no se celebran todos los eventos que no tienen, porque adentro del Louvre están los grandes Ya, marcos. claro, sí. Claro. Ahí, Eso- eso lo entiendo. Eso- Eso lo entiendo. No vas a estar al lado de la Mona Lisa. No, no, no. Además, a mí me ocurre personalmente una cosa cuando mira, yo estuve en Italia hace poco y fui a la galería de, o sea, de los oficios en Florencia. Y bueno, visité el Miguel Ángel, toda la animalada de arte esa del Renacimiento. Ahí te pasan dos, a mí me ocurren dos cosas. Cuando te paras delante de los animales, eso. Cuando estuve en el Louvre, que vi todos los maestros franceses, eso, de la Croix y todas esas bestialidades de obra, te ocurren dos cosas. Una, o te da mucha inspiración y ganas de pintar, o te dan ganas de llegar a tu casa, coger y tirar todo. y tirar todo y darle candela, porque dices, hostia, ¿qué hago yo haciendo esto? Y aparte, Pero- y pues tú piensas, lo que tú me habías comentado antes de lo de ser, ¿cómo se llama? Autodidacta, ¿no? Ellos fueron autodidactas, Sí, prácticamente. porque, a ver, la academia no existía cuando eso. Cuando O sea, tú- a ver, vamos si a Da hablar Vinci de- tuvo a su maestro sí, y a su mentor. había academia, a su mentor, pero estaban naciendo prácticamente. A ver, Da Vinci es el que crea la perspectiva lineal y la oblicua. O sea, de ahí para Entonces, atrás, pero- todo fue. es En lo- ese momento todo se estaba creando. pero es lo que me refiero al hecho de que. Esto no lo vamos a escuchar a Manu Chao, paso, ¿eh? Es lo que me refiero de que hay que estar orgulloso de lo que uno, aunque sea autodidacta, de que hay que estar orgulloso de lo que uno consiga. Otra cosa es que me digas que hay que estar agradecido, pues como dices tú, a tu mujer, No, o a agradecido. tu familia, o no a existe. 50.000 personas. Eso está claro que es de bien ser agradecido, de saber que si tienes a alguien que agradecérselo, agradecérselo. Y si alguien estuvo ahí a tu lado, pues ser agradecido con esa persona, de una manera o de otra. Pero no por eso creo que tienes que estar, no estar orgulloso de haber, que me digas que has llegado más alto, más bajo, pero No, no es que no. pero No sí es, tu obra. no estar orgulloso. Y te voy a explicar qué es lo que pasa. Es que eso es un síntoma raro. Mira, a mí cuando yo me paro frente al lienzo, me entra un miedo tremendo. Están diciendo ahí. Bueno, primero antes dijeron que los profes nos pasa igual. La diferencia en que los profes y los médicos podemos presentarnos a una posición Y los artistas, exactamente, claro. Un mínimo, bueno. y los mínimo. artistas no. ¿Verdad? Bueno, han dicho muy buen pintor, que supongo que sería por ti. Gracias. Y Yago dijo, Dios se lleva un buen pico, por lo que estamos hablando de las tal, y el que pasa el trabajo, muy poco dinero. Ostras, si estamos hablando de que es un 60%, tú pones el lienzo, pones el tiempo, la creatividad, el tiempo, la dedicación. El miedo. el trabajo, El miedo. el miedo a que nos haga bien. El miedo que salga bien. Porque mira, el proceso creativo es bien difícil. En mi caso, el proceso creativo es bien complicado. Yo digo que yo soy como el lobo. Hay una frase indioamericana que dice, yo soy como el lobo, me alimento de las patas. Y dice, bueno, que ¿tú sabes cómo yo me inspiro? Caminando, brother. Por ahí. Caminando. Yo cojo un camino por ahí, por esos paisajes tan horripilantemente bellos que tiene Galicia, un sendero de eso, y yo empiezo a pensar. Y empiezan a bajar solitas las ideas, caminando. En mi proceso creativo, por ejemplo, caminar. Hay quien se mete una pipa de marihuana, no sé, ¿sabes? Eso cada cual se toma una botella de alcohol en el proceso y conversar mucho. A mí las tertulias es una cosa que me enriquece muchísimo. Eso de tú poder compartir ideas con otros artistas, aunque no sean artistas, personas que... Sí, te entiendo perfectamente. Porque yo genero ideas y genero imágenes de conversación. Por ejemplo, estoy conversando contigo libremente y mañana va a hacer un barbudo calvo. sembrado con raíces en el piso de una computadora. Así mira, con las manos enraizadas en la computadora. Está preguntando cuánto puedes tardar en hacer una obra de arte. Eso depende. Eso depende. Del tamaño. Depende, no, y el tipo de trabajo. Yo trabajo varias disciplinas. Yo hago óleo sobre lienzo, hago dibujo, hago acuarela, o sea, tinta sobre cartulina, he hecho paisaje, depende. Pero las obras que más me tardan son esas que están viendo en la pantalla y sobre las surrealistas. Te das cuenta, tiene mucho trabajo de Sí. matices, de transparencia. Y todo así. Claro, porque a mí me gusta A mí me encanta el elefante. el elefante. ¡Guau! Ese elefante estuvo en París. Y el elefante. Hay una persona aquí en Galicia que lo quiere.
Me dice, oye, ese es mío, ese es mío, ese es mío. Un amigo que conocí, es fotógrafo, Y también el cubano fumando, con el soldado americano. con el soldado, ese está guardado como por 6 personas. Gente, os animo a que busquéis la obra y que le echéis un ojo, porque tiene obras muy impresionantes. A mí el elefante y el cubano fumando con el soldado delante, eso es increíble. Y si hacéis un poco de zoom, las fotos tampoco son de gran tal, no tiene, Claro. no No, son, está no hecho con el son, móvil. Está hecho no con el móvil. Sí. son de 20K, pero Mm. se ve lo cómo está hecho. Y es increíble. Sí, porque a mí me empezó a inquietar mucho. ¿Y esas dos las tienes tú en tu poder? Sí, las tengo en mi casa. Ahora hay que pegarte el palo. Yo empecé cuando, mira, a mí, mi estancia en Estados Unidos y conocer artistas en Miami, te digo que es una cosa que te enriquece mucho. Yo conocí a varios artistas en Miami, conocí a uno que se hizo muy amigo mío, que se llama Noeldo Bargani. Tiene una obra espectacular, como la tiene Freddy Villamil también, como la tiene Jorge Santos, como la tiene, bueno, no sé, si empiezo a decir ahora, porque Sí, claro. Miami, todos los que se han ido de Cuba y que han nacido ahí, o sea, descendientes cubanos, Miami es la cuna, la segunda cuna de los cubanos, como que el que dice, ¿no? La que Es como una provincia es la más. provincia más, ¿no? Entonces todos están ahí. Cuba es un país con una riqueza cultural increíble, man. O sea, si tú vienes a ver una isla que esté dentro del triángulo del jazz mundial, junto con Estados Unidos, que es la potencia musical más grande, del árbol del blues es inmenso, y Brasil en el occidente, que Cuba forma parte de eso, a pesar de todo lo que nos ha tocado vivir, o sea, tenemos una cultura impresionante con respecto a otros países que son más desarrollados por la herencia que tenemos, ¿no? De la riqueza española y africana y todo Pero lo que hemos no, dado. yo creo que en el tema este de que es el cultural, Mm. no importa tanto que sea una potencia mundial como país, No, porque la cultura, el arte, el tema, eso va por otro lado. eso va por otro lado. Eso viene mucho por las tradiciones orales y por la herencia que Y venga después por la gente por la también. gente, claro. Entonces, a lo que me iba, y estos cuadros que has expuesto, como hemos dicho, pues en varias galerías, yo no me sé el nombre de las galerías, eh, no los has vendido, porque a mí Los, el elefante es el que más me impresiona, gente. En serio, buscarlo, el elefante. los tengo guardados, pero no se han vendido. Me han hecho ofertas y eso, pero yo a mí no me gusta. O sea, no. Que las vas a querer que las vendas cuando te mueras. No, es que, a ver, es que. A ver cómo te explico. Si el artista. Esto es una cosa jodida que tiene el artista. El arte. Si tú no te das valor, no te va a valorar nadie. No, en eso te doy la razón. Entonces, si yo me meto 15 días haciendo un cuadro con dedicación, con amor, y ¿Tienes cuadros de Charlie 15 días? y si los grandes, me pasé 15. Normalmente me meto una semana. Una semana aproximadamente me meto. Bueno, pues al que ha preguntado Yago, pues te puede dar 15 días, sí. Me meto una semana. Pero hay cuadros que los he hecho en 3 días, en 4 días. Depende del Claro, tamaño. más pequeñitos Depende. o el No, y estilo. también en los elementos que tenga el cuadro. Hay cuadros que tienen muchos elementos, hay otros que tienen menos elementos, porque son más minimalistas con respecto a la composición y a lo que es la narrativa. Y estos se vuelven más, o sea, más fácil, más rápidos de hacer. Los paisajes que hice de Galicia, que son pequeñitos, que fue un estudio que yo hice libre, brother, porque yo me sentí tan libre cuando llegué aquí con respecto a los colores, de cómo la naturaleza aquí hace lo que le da la gana, porque aquí llueve con una bestialidad, pero es tan bello. O sea, y yo dije, esto lo voy a recrear a mí, y los colores que le metí fueron, o sea, y eso yo lo hice a modo de ejercicio creativo. Creo que no sé si tengo aquí alguno para enseñar. Creo que no, ¿eh? No, creo que no. No, Creo que de los que, de los lo que, que tienes aquí todos son, de no los sé que si he tendrás alguna. encontrados. No, todos No, son no está. surrealistas. Todos son surrealistas. Pues, pero claro, el tema está que echarte, como dices tú, 15, 20 días con un cuadro y después, si Aquí, tú no te valoras, desde que salí de Cuba, no he pasado ese tiempo. O sea, normalmente, desde que salí de Cuba en Estados Unidos y pintando aquí, lo que me meto es una semana, 10 días máximo. Porque hay un problema. Como que, mira, como yo trabajo varias capas y trabajo la transparencia,
espero que se sequen esas capas para trabajarla arriba. ¿Entiendes? Entonces hay veces que Este, no, me pasé pero- 15 días haciendo el cuadro. No, el proceso del cuadro fueron 15 días, pero lo que yo le puse a la mano fueron 7. ¿Entiendes? Ya, claro, porque tienes que Claro. dejar, por ejemplo, dejar que seque. Que seque porque necesito que no se me mezcle esta capa con esta. Quiero que me haga un filtro de luz encima de aquí, aquí, así. Pero voy liberando toda esa cantidad de materiales arriba que va creando la obra. ¿Por qué? Esa es una pregunta que me hacen, y quizás no me la hagan aquí, pero ¿por qué trabajas las texturas naturales? O sea, ¿por qué el cristal? ¿Por qué la transparencia? ¿Por qué la paja? O sea, ¿no? ¿Por qué esos nidos? ¿Por qué la...? ¿Se das cuenta que ese que a ti te gusta, el guajiro que está sentado está hecho de paja? Ese es como si estuviera hecho de nido, está hecho de paja. Mira, gente, Eso- os lo voy a poner. Es este. Sí. Y si le hacemos un poco de zoom, veis cómo está hecho. ¿Qué es lo que se refiere? Que está hecho como de paja. Sí. Y el elefante es algo por el estilo. El elefante también está hecho de paja. Bueno, sé que quizás esto va a causar algunos haters, pero bueno, yo... No, bueno, yo yo creo que la gente que estoy viendo hoy es la gente que está viendo hoy. creo que estoy viendo. vivimos en una sociedad. Mira, a mí una cosa que me impactó muchísimo en la universidad cuando empecé a estudiar fue la filosofía. A mí la filosofía me encanta. Lo que tengo que ver con la psicología, sociología, eso lo aplico mucho en mis obras, ¿no? A la hora de hacer este tipo de trabajo. Y cuando salí de Cuba, que tuve el YouTube, Voy a ver si lo encuentro. Mientras tú. que tuve los medios de difusiones, o sea, que podía llegar a ellos, empecé a leer, ¿no? Y a ver conferencias de filósofos contemporáneos. Y me causó que lo que ellos planteaban, bueno, aquí tienes un paisaje, aquí tienes otro. Sí, pero quería buscar el elefante. Míralo ahí. ¿Dónde está? Míralo No ahí. lo veo. Míralo ahí. Aquí lo está. Esta es. No me va a valer. Bueno, algo así. No. Ahí lo vas a ver, así puedes que lo veas mejor, no sé. Bueno, os lo enseño así. Reaccionando. Esa es mi página de venta en eBay. Yo vendo mis obras por eBay. Y la gente dice, bueno, Bueno, pues lo tenéis en eBay. Si En queréis, eBay. le podéis echar un ojo. digo, ahí está. Mirar, el elefante está igual hecho en paja. A mí esta obra me parece increíble. Hay partes, fotografías que están con más detalle, que tú las abres para que se vean los detalles. Y es que a mí me encanta. Yo la he visto, ya lo he visto, fotos, y es que a mí me parece increíble, gente. A mí me parece increíble. Gracias. Me parece increíble. Trabaja de una manera increíble. Yo nunca había visto gente pintar así. ¿Sabes? Ese estilo de, como dices tú, de paja. Me llamó la atención porque, a ver, mira, eso es algo que como que yo lo traigo metido en la cabeza debido a que yo me crié en el campo y vi tantos nidos y eso. En la tradición oral, en los guajiros en Cuba, dicen, este tipo tiene lo que tiene en la cabeza es paja. Es una persona que es vana, o sea, es una persona, bruto, o que es una persona que no... Vamos a hablar... Que es un burrico. Vamos a hablar... Yo eso lo trasladé, y te digo porque lo trasladé a la sociedad contemporánea, que tiene mucha información, pero para mí creo que la sociedad contemporánea carece de mucho pensamiento crítico. O sea, se va detrás debido a la cantidad de información que se bombardea hoy en día, se carece mucho de pensamiento crítico. Entonces, ¿tú crees que de verdad que hoy en día hay tanta información? Hay información, mucha información que crea desinformación. Yo creo que lo contrario. Hay demasiado estímulos, Demasiado estímulo. pero para que te desconectes de la información. De que hacemos, pues que hago... Tenemos una nube gigante de información, pero no tenemos conocimiento. Pero no, es como que te hago pasar una nube por delante tuya y entonces tú te quedas mirando vídeos de TikTok. Exactamente. De uno haciendo así. Exactamente. Entonces, por supuesto, y sobre todo están cobrando por eso. Sobre todo. Acaban de preguntar cómo te sientes. Bueno, han dicho, Dios, qué maravilla, qué bonito, qué guapo, madre mía, Dios impresionante. Y preguntan, Gracias. ¿cómo te sientes cuando ves un cuadro ya terminado? Pues eso es una buena pregunta, déjame decirte. Primero que todo, déjame decirte algo. Para yo terminar un cuadro, me busco problemas con mi esposa.
¿Qué os pasa? Me dice, hijo, ¿cuándo lo vas a terminar? Te manda para el sofá. Porque, mira, el artista se fija en cosas que a veces es verdad, el espectador no se va a fijar. O sea, hay detalles que el artista hace, pequeñito, que es que tú necesitas hacerlo, pero mi esposa me dice, él no se va a fijar en eso. Y me quedo así, digo, hostia, pero es lo que me está diciendo, pero es que necesito hacerlo. ¿Sabes qué se siente cuando se termina un cuadro? Se sienten dos cosas. Se siente, lo terminé, sientes satisfacción, pero sientes insatisfacción también al mismo tiempo. ¿Por qué esta satisfacción? Porque tú nunca, el artista, y esto le pasa mucho, yo he conversado con muchos artistas, me dicen, nunca siente una absoluta satisfacción con el trabajo que hace. Porque cuando tú estás creando, el proceso creativo es muy bombardeado. O sea, cuando tú trabajas, por ejemplo, en mi caso, que trabajo sobre ideas y creo sobre ideas, es más difícil que si tú, por ejemplo, eres un pintor realista, que tú tiras una foto de un paisaje o una muchacha o un niño, y yo voy a hacerlo basándome en los colores que está aquí, los hiperrealistas. O sea, ellos tienen un conocimiento, un técnico muy amplio de paletas de colores y te hacen la foto idéntica. O sea, ese tipo lo que tiene que hacer es trabajar. Cuando termine el trabajo, te entiendo. ¿sabes? Él sabe, le tiene que quedar según su conocimiento. Puede que no, puede que sí, pero queda satisfecho. Pero el artista que crea, le queda una cantidad de lagunas en todo ese espacio creativo que es increíble. Entonces, cuando yo termino, hay muchas cosas que aprendo del mismo cuadro que hice, que después quiero utilizarlo, pero hay cosas que digo, esto podía haber quedado mejor de esta manera, porque como que el proceso se retroalimenta constantemente. Sí, te entiendo, te entiendo. Te ocurre esas dos cosas y dices, coño, esto me quedó bien, logré lo que quería aquí, pero podía haber quedado mejor si hubiera quizá, y hubiera quedado mejor. Pero, fíjate, son dos cosas distintas. Hubiera quedado mejor o hubiera quedado mejor, porque te digo, te crea varias lagunas. Entonces, eso es lo que se siente. Se siente una satisfacción, pero al mismo tiempo se siente una insatisfacción. Esa insatisfacción es la que hace que tú sigas trabajando. Pero yo lo que... Hay un dicho, ¿no? Un refrán que dice, a todo lo pasado, todos son moscas. Está así. ¿Sabes? Sí. Porque claro, el tema no está tanto en... O yo lo veo de esa manera, ¿no? Que entiendo lo que me dices, que digas, pues si hubiera hecho esto, o si aquí lo hubiera preparado así. Sí, sí. Pero eso tendrías que aplicarlo en otro cuadro, macho. Es lo que tú dices, a todo lo pasado. Entiendo lo que me quieres decir, y a mí me pasa, pues cuando creo cosas, no tiene ni un punto de comparación, pero cuando hago mis cosas, pues me pasa, que a veces digo tal. O lo que dices tú, que de las discusiones que tienes con tu mujer, de que dices, hice esto aquí. Ella es mi mayor crítica. Y dices, a lo mejor, no se nota. No se nota. No se nota, es verdad. Pero a ti te va la vista. A mí me va la vista. Porque claro, porque como que soy el que estoy creando, yo digo, esto tiene que ir así. Pero también te digo, hoy en día el arte, perdona, hay gente que te lo toma el pelo. ¿No has visto que el otro día salió? Esto es una noticia que salió hace poco. Una persona le quedó un tenis atrás en un museo. Sí. Un tío tiró un tenis y pues iba la gente a sacarle fotos. Sí, porque hay gente que sí, porque ya se ha convertido en un meme, ¿no? El hecho de que... Mira, de algunas obras. Claro, de algunas obras. Yo te digo, las tuyas... Hay obras... Mira, yo te voy a decir algo. Yo soy un artista contemporáneo de alguna forma. Hay arte contemporáneo. Pero tu arte contemporánea, yo, por lo menos a la forma de verlo, y te lo he dicho más de una vez, ponemos el ejemplo del elefante, eso, la manera de pintarlo, eso es increíble. Es increíble. Que podrás puedo comprender que alguien llega y diga, pues a mí no me gusta. Pero es que eso tiene que pasarte. Te voy a hacer una historia. Hay una historia. Porque habrá gente que le guste más, digamos, el realismo. Hay otros que le gustan más, pues también algún abstrato que no tiene, para mí no tiene. Claro, claro. Cuando a ti todo el mundo te dice, todo el mundo que tú topas en la calle te dice que le gusta lo que haces, algo mal estás haciendo. Si todo el mundo te dice que le gusta lo que tú haces, algo mal estás haciendo. No, sí, claro. Eso es claro. Usted está haciendo algo bien cuando crea polémica. Cuando alguien te dice, pero ¿por qué tú haces esto así? ¿Por qué lo haces así? ¿Por qué lo haces de paja? ¿Por qué haces las transparencias? ¿Por qué lo haces de cristal? ¿Por qué? ¿Qué quisiste decir con esto? No me gusta esto porque, no sé, mira, a mí me pasó
unos dibujos con esta serie de dibujos pasada que hice. Una persona que me compró varios dibujos de Miami, una coleccionista, un art dealer. Yo hice, la muerte ha estado muy presente en mi vida. Con mi padre, mi abuelo. O sea, para mí la muerte es el evento más natural, valga la redundancia, de la naturaleza. Te voy a decir por qué. Porque todo lo que nace se tiene que morir, pero hay cosas que nunca llegan a nacer. Sí, claro. O sea que el evento más natural, aunque nos duela, es la muerte. Y está presente. Entonces hoy en día, la gente le huye un poco a que todo tiene que ser lindo, perfecto, fiesta. Oye, el arte no está ahí para eso nada más. Entonces yo hice un dibujo que es un cuadro que quiero hacer en grande, a óleo, que es un gato muerto. Así, vía medio como que le pasaron unos días por arriba, ¿sabes, no? Que se pone diseco y feo así, con la agüita botando por la boca. Te estoy hablando crudo que es así, pero el dibujo lo hice a tinta. Sí, sí, no, a tinta. Tú hablas aquí normal. Y entonces, del gato nacen unas flores y está siendo libada las flores por unos ratones con alas de mariposa. Una estructura disertativa de lo que es la muerte y la vida, ¿no? Y de los ciclos en esa imagen. La hice en dibujo y la muchacha le gustó el dibujo, pero me dijo, ay, pero es que me da cosita. Le dije, ¿pero por qué te da cosita? Porque el gato está muerto. Y dice, pero es que la muerte forma parte de la vida, hija. Sí, 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 eso está claro. O sea, es que si tú voy a pintar nada más cosas agradables y no lo que siento para que la gente le agrade, es que la vida no va por ahí. O sea, es que yo encuentro belleza. Yo hice un cuadro que está en manos de un coleccionista que tiene 4 piezas mías, 4 óleos en Miami. Y el tipo le fascinó. Él es médico. El cuadro lo tienes por ahí, yo creo que lo vi. Que es un pájaro que está haciendo un pichón muerto que se cayó en el nido, que está siendo libado por mariposa. Ese cuadro es un cuadro de 30 por 40 pulgadas. Míralo ahí. Ese cuadro está en manos de un coleccionista en Miami que tiene 4 piezas mías. Voy a ampliarlo para que lo podáis ver. Es un pichón muerto que yo le hice un zoom. O sea, yo tiré la foto, me encontré el pichón en la calle. Tú sabes que a veces se caen de los nidos con las tormentas y todo eso. Y yo desde que lo vi dije, hostia, esto es una pincha. Cogí el móvil, le tiré la foto y pues preparé el lienzo. Eso fue inmediato. Desde que lo vi, venía caminando, alimentándome las patas con el lobo. Es porque eso acaban de preguntar cómo es el proceso mental creativo antes de iniciar el cuadro. ¿Y tienes algún ritual? Uno es tuyo, es pues simplemente como comentaste antes, salir a andar. Yo salgo a andar, charlar, andar. La vida. La vida. Es tu día a día, pues te puede traer una inspiración. La vida y conversar con alguien. A mí, la idea te la puede dar cualquier persona. O sea, cualquier persona te puede dar una imagen. Decir, está hablando contigo y dice, pues, fulano fue a no sé dónde y se cayó y entonces el tipo se encontró un perro y ahí mismo yo puedo crear una historia. O sea, entonces empieza esa historia que se me crea en la cabeza, imagen, empiezo a depurarla. Y bueno, ¿cómo yo puedo llevar esto a que tenga una cosa que tenga sentido, ¿no? Entonces, el pájaro cuando lo vi, ¿de qué se alimenta un pájaro? ¿Qué le trae la madre? Le trae bichitos, ¿verdad? Sí. Pues yo el pájaro lo hice muerto y le puse mariposas libándolo arriba. Ese cuadro, la persona me dijo, desde que yo vi este cuadro, él es pediatra en Miami, es cubano, tiene colección, es un coleccionista que tiene, no puedo decir el nombre por una cuestión de privacidad, Sí, porque él no me ha dado, él tiene cuadros de artistas cubanos importantes. O sea, mi obra es que eso fue para mí un orgullo tremendo, porque dije, hostia, está al lado de un Florafón, estar al lado de pintores cubanos que son de Bedia y esa gente que son gente ya reconocida que se han metido hasta en Sotheby's, ¿no? Y digo, que este hombre se haya fijado en mi obra y que tenga 4 piezas mías, que me las compró. Y incluso estuvo el año pasado aquí en mi casa, en Galicia. Me visitó. Un tremendo, comimos aquí cerca y todo. ¿Y no te llevó alguno? No se llevó ninguno, ¿sabes? Pero sí quiso conocerme porque le gustó mi trabajo y eso. Y me conversamos muchísimo, una persona súper agradable, de su familia, su esposa con sus 2 hijos vinieron. Y me dijo, cuando vayas a Miami tienes mi casa, cuando quieras. Y entonces me mostró toda la colección de obras que tiene. Y bueno, aquí están las tuyas, ¿no? Las tiene puestas en el cuarto de los niños, en el salón, o sea, toda su casa. Y mis obras ahí fue increíble para mí, ¿no? Porque, te digo, está al lado de artistas importantes que para mí fueron referencia a la hora de yo crecer. Que pues eso muchas veces. ¿Entiendes? Y entonces yo ver eso y digo, coño, es algo que te dan ganas de seguir trabajando y que te llena, ¿no? Espiritualmente, sobre todo. Y entonces, ese cuadro le encantó. ¿Quieres beber algo? ¿Quieres beber algo? ¿Ver algo? Si quieres que beber. No, estoy bien. No, pero me estás proponiendo beber qué.
Ron no tengo. No. Porque si te apareces con una botella de Santiago, como Matusalén por ahí, la cosa se complica. Antes sí tenía siempre ron cubano. Y Antes, antiguamente, unos puros, unos buenos tenía jodidos. siempre. Porque yo tengo un tío que tiene, pues, bueno, iba mucho a Cuba. Y siempre nos traían de vez en cuando pues una botellita de... Nos traían mucho Habana. El Habana Club. Sí, El Habana Club. pero el ron añejo. Añejo, el Habana Club añejo. Uf, buenísimo. Nos traían eso. Eso es un bistec. Sí, Eso es un bistec, hombre. Eso es un bistec. Eso en una charla, con una charla. Con un puerquito asado. Con unas carnitas asadas. Bueno, Y con un buen... Gente. Los cubanos hacen un tipo de cerdo. Espera, eso lo hablamos ahora. Lo del cerdo. ¿Alguna vez has desechado algún lienzo sin terminar? Sí, Pero lo tengo en la casa. Pero ya ha empezado. Sí, lo tengo en la casa. Y mi esposa está con eso bravísima porque a ella le encanta la idea. Pero yo, como la forma que la hice, ¿No te gustó? no me gustó. Y la deseché. Y entonces después hice un dibujo en cartulina pequeño que podría haber sido la idea que yo quería hacer. Esa ya se vendió ya, el dibujo. Pero la cosa va por aquí. Y lo quiero hacer pero ahora quiero hacerlo en grande. Y con otro... yo digo que también porque en el momento que lo pensé no tenía la evolución que tenía ahora de técnica, ¿no? Para crear lo que, o sea, porque a todos los creadores les pasa lo mismo que a James Cameron. O sea, James Cameron, cuando fue a hacer el Titanic, tú sabes que habían, o sea, hay películas, o El Exterminador, fue El Exterminador, no había tecnología para... No, Avatar, fue Avatar. Avatar, en el momento que él pensó Avatar, hay una entrevista que le hacen, que dice, yo en el momento que pensé Avatar no había tecnología para hacerla. Sí, o sea, bueno, porque no había, porque, ¿sabes? No, o sea, si lo hubiera hecho en el momento que la hizo, no hubiera quedado como lo quedó. Lo que me quiere Entonces, en el momento que pensé el cuadro, no tenía el conocimiento para desarrollar la imagen o la narrativa que yo quería. Entonces, me sobraron elementos al final y bueno, el cuadro está ahí en la casa, pero eso le pasa a todos los artistas. Yo he botado cuadros para la basura. En La Habana boté cuadros para la basura. ¿Cómo tú vas a botar eso? Yo boté cuadros para la basura. Para la basura, lo rompí, esto es una mierda y dale y tirar. Pero estoy esperando que me prometió uno y lo estoy esperando. Cuando empieza la generación de que dentro de poco voy a empezar, ahora empieza un nuevo proyecto con nuevas obras. Y esas obras me van a llevar a los paisajes de nuevo para un grande. James Cameron sí hizo la película por un sueño que tuvo, se inspiró en eso. Sí. Pues lo que os estaba comentando, que estaba hablando antes del cerdo, los cubanos tienen una manera de hacer el cerdo que yo lo he probado, que es le metéis un palo por el ojete y se lo sacáis por la boca. Sí, en puya. Y lo hacéis a muy despacio. Despacio. Podéis echar 9, 10 horas para hacerlo. Fácil. Sí. Yo lo he probado y eso, gente, es un vicio, muchacho. Eso queda. ¡Wow! Muchacho. A mí me invitaron a probarlo 2 veces. Eso es una bestialidad. Y eso, wow. Una gente que lo sepa hacer bien, le queda el pellejo separado de la carne, que es una galletica. Una galletica María. Esa galletica María, tú haces crácata, eso es una bestialidad. Me están dando el hambre. Muchacho, qué horrible. Eso tú lo coges con un buen congrí, unos tostones de plátano, un buen aguacate. No. Y una yuca con mojo. Yo lo siento mucho. Eso es así. A la carne sola y la carne se deshace. Sí. Y un roncito ahí con cola al lado y con hielo y carretera. Hay cosas que son de... Eso es por toda la vida. No, pero yo lo que es la cultura cubana, más o menos, que es algo curioso, porque aquí le llamamos arroz, por ejemplo, arroz a la cubana, pero allí no lo coméis. Es el arroz con huevo. Ya, pero allí no se llama así. No, allá no se llama así. Allá se llama comida de puta. Se llama comida de puta. Es que algo ya sabía. Yo sabía. Algo ya sabía. Sí. ¿Y sabes por qué se le llama así? Porque las muchachas que se dedicaban, o se dedicaban a eso, como que tenían clientela, de manera rápida se preparaban eso para comer. Entonces quedó de una manera, a ver, es triste, pero se quedó en algo cubano de esa manera, ¿tú me entiendes? Porque son cosas que ocurren en todas partes y siempre el oráculo popular no lo saca y lo convierte en... Nos dice, bueno, la otra parte, pero a mí me interesa. Enhorabuena, felicidades al invitado, que es una maravilla lo que hace y un tío general. Y bueno, besitos, chat.
No, pues tampoco no queremos liarlo mucho. Si te animas, si alguien tiene alguna pregunta, echarla. Y si no, también podemos invitarlo que venga otro día si se anima. No hay Eh, mucho de qué hablar. Mucho, y mucho de qué hablar. porque, por ejemplo, con el anterior invitado que ha venido, eh, quedó de venir otra vez. Lo vamos a traer. Solo que no quiero hacer más de una entrevista al mes, por Claro. ahora. Está bien. Y va a venir Sani, va a volver. Y si tú te animas a volver, pues, Conmigo puedes contar por lo que aquí me siento de maravilla, tío. pues, y para la próxima sí tenemos un roncito. Pues, un abanito. No, no, manito, no, porque si no las parietas no, No, no. con la manito, los paritos no se echan fuera. Claro. Nos tiran para afuera. Bueno, tenemos el mar adelante, ¿eh? Aquí Sí, cerquita. sí, 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 Así mar está que cerca estamos aquí. en Galicia, joder. Pero aparte que tenemos el mar aquí a 50 metros. Aquí a 50 metros. Así que Eso ahí ni- tú sabes cómo baja una botella de ron en el malecón ese, con un plato de chicharrones de puerco. Maravilla. Una pregunta, ¿hace mucho que no vas por Cuba? Pues no estuve el año, ahora este año estuve. Estuve, hacía 7 años que no iba, como 6 o 7 años que no Tú iba. perdiste el Sí, derecho. sí, lo perdí. Fui a ver mi familia y Es triste perder el derecho porque yo sé que con el derecho puedes ayudar a tu familia con la carta. claro, Y es una pena. claro. Pero bueno, solo esperar que en Cuba pues mejore. Algo ha mejorado, parece. Digamos, en libertades, un poco. Es que, a ver, mira, Se van abriendo, es que digamos. es que el mismo proceso de desarrollo social y tecnológico, estás obligado a abrirte, man. O sea, por mucho que tú quieras que un sistema quiera cerrarse, y el mismo sistema perece ante la posibilidad de porque hay cosas que aunque ellos no quieran, les ir bien a ellos. Lo que Ya, pasa es que, aunque es un sistema tan cerrado, eh, y ha estado siempre, o sea, de una manera totalitaria, es una lástima grandísima que el sí, cubano haya tenido que emigrar. porque Cuba en los años 30 era en Cuba, que mucha gente no sabe, es que el primer ferrocarril español estuvo en Cuba, fue en Cuba. Lo que mucha gente no sabe es que antiguamente en España se emigraba a Cuba porque en Cuba se vivía mejor. Cuba era un país En rico. los años 50, La Habana le decían Y el en, París de América. y en Ya los con eso años te digo todo. 30, que en los años El 30 París de América. Decían. era un país muy rico, El- una zona muy rica eso, y que estaba creciendo a pasos agigantados. claro. Eso, si queréis, lo dejamos para otro día, porque si nos centramos en ese tema, No, es que vamos. eso es un tema a ver, estamos hablando, ya estaríamos hablando de historia. Y además, estaríamos hablando de una historia que estaríamos basados en números, pero también estaríamos basados. Yo no viví esa época, o sea, yo lo que Sí, estaría claro, hablando, claro. pero mis abuelos la vivieron. Pero tú también, aún así, tú tuviste que si queréis, si os interesa, lo vamos otro día. Ahora damos una pincelada por encima. Pero lo que me refiero, que tú viviste la caída de la Unión Sí, Soviética y tú tuviste que ver duro, la caída de Cuba. duro, digo. Duro fue duro, duro, duro. El periodo especial fue duro. Duro, 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 Porque duro. mientras estuvisteis en el abrazo de la Unión Soviética, pues Ujú. digamos que vivíais decente. Decente. Vamos a poner Sí, sí, decente. vivíamos decente. No Mm, éramos la meca de Sí, la economía y el desarrollo, pero que se vivía decente. Pero después lo que vino fue duro, duro. Fue duro. Muy duro, muy duro. Duro que, bueno, todavía se está sí. migrando por, sí, pero por cantidades industriales. Yo creo que aún está más duro. Está más duro ahora. Está más duro, Está más duro ahora. que es lo triste. Está más Lo duro. triste es que si de vez en cuando asomas la cabecita para coger aire, pues dentro de lo que cabe, tienes como para ir tirando. Mm, Que es lo que yo pienso que pasa aquí en nuestro país, ¿no? Que nos vamos ahogando, ¿no? Y de vez en cuando sacamos la cabecita, mm. coges aire y Sí. vuelve a Y vuelves empezar. a empezar. Pero es que vosotros lleváis muchos años sin sacar la cabecita. Mm. Tuvisteis una temporada ahí atrás tuvisteis una temporada, eh, no voy a decir decente, porque creo que decir decente es un insulto, Mm. porque por desgracia no fue decente, pero como que medio sacasteis Mm. Pero yo por lo que tengo entendido, a lo mejor estoy equivocado, pero yo por ejemplo, tengo familia, como te comenté, cubana. Mi abuelo nació en La Habana por parte de padre. Eh,
Desde que fue el COVID, eso es... Desde el COVID. Pues, Que hasta el COVID ibais como, digamos, pero cuando fue el COVID fue ¡fum! eso fue un hostiazo tremendo. Pero el problema más grave que tiene Cuba, yo creo que es que la cantidad de años que llevamos con, o sea, ha creado ha creado un daño antropológico, que eso es peor que lo económico. El daño antropológico es lo peor que puede pasar en un país. Mira, cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial, Europa se levantó, Sí, trabajando, ¿verdad? claro. O sea, Cuba económicamente está destruida, pero lo más grave que tiene es o sea, que el ser humano, ese cubano, perdió la fe en su tierra, o sea, perdió la fe en cómo crecer en su tierra. Y entonces eso te crea un daño antropológico de valores patrióticos, de valores o sea, que tienen que ver con tu identidad. Y que eso, la frase esa que dice, cuando el hambre entra por la puerta, el amor salta por la ventana, ¿no? No lo conocía. No lo conocía. Bueno, pues así pasa también con las identidades y las culturas. O sea, si tú tienes un país que la crisis económica es fuerte, ese país está obligado a emigrar. ¿Qué pasa? Que empiezan a haber tronchos de identidades, ¿entiendes? Y empiezan a perderse valores. ¿Por qué? Porque la familia se separa, se destruye. Ya. Y luego, eso me lo decía un viejo con la sabiduría de los abuelos, ¿no? Que si tú coges el león, que es el rey de la selva, y es un animal fiero, ¿verdad? Y tú lo trancas en una jaula, y tú no le das comida, no le das agua, y le caes a palo todos los días, tú terminas haciendo ese león lo que te da la gana, ¿verdad? Y si el hijo de ese león nace bajo prisión, para él es normal estar preso. ¿Entiendes? Entonces, ese es el daño antropológico. Entiendo lo que me quieres Ese decir. es el daño antropológico. Y poco a poco, pues... Claro, la va gente- perdiendo. Mira, por ejemplo, el cubano le cuesta. Oye, nosotros tenemos una tradición con mis abuelos, por ejemplo, y eso que el cubano era hacer negocio, así como es el gallego que tú dices, del carro, sí mismitico. Eso lo tenemos nosotros también. Pero si tú no Bueno, te dejan hacerlo, Vosotros en sí también sois muy descendientes de exactamente. Lo pero digo el cubano, Claro. porque hubo mucha migración. Por supuesto, enorme. El Fidel... Es hijo de Ramón Castro, que era de Vigo. O sea, el padre de él es de Vigo. Creo. abuelos gallegos asturianos, creo que son. El Gallegos. padre de él es gallego. El padre. El padre, El Ramón. abuelo era gallego asturiano. Yo algo creo así. que sí, pero el padre de él estuvo en el ejército español, en la lucha contra los mambises. Y cuando España pierde la guerra hispanoamericana, él decide quedarse en Cuba para probar suerte. Y entonces Estados Unidos, en ese momento, empieza a hacer, o sea, inversiones en Cuba. Y una de las grandes compañías de tierras, que era la Free Company, empieza a invertir en la caña de azúcar y eso, o sea, todo lo que era producido en la tierra, y él empieza a invertir junto con... La caña de azúcar, la que liaron en Haití. Sí. Y entonces ahí se hizo de una riqueza tremenda. O sea, la familia Fidel era una familia más rica de Holguín. Pero es un emigrado, Sí, con no. libertades. O sea, esto Pero- lo podía hacer cualquiera en Cuba. Pero... Porque Cuba era un país, Era era un país próspero, hombre. pero... Donde hay democracia y libertad, cualquiera puede llegar a invertir. Sí. ¿Entiendes? O sea, tú llegas ahora como español, llega un inglés aquí y dice, voy a montar aquí una fábrica de papelitos de menta. Vale, usted paga sus impuestos y se acabó, ¿entiendes? Y bueno, me hace falta trabajadores, mira, abrir una fábrica, el grupo, Sí, y es así, ya pero funcionó. no, ¿Entiendes? sé que ahí está la cosa muy Entonces, ¿qué distinta. pasa? Entonces, que es distinto de ser el cubano, tú pierdes ese ímpetu de avanzar. Pero No tampoco- sabes, no sé. Bueno, pero aparte de que avanzar, tampoco puedes. No puedes. Porque tú para poder, tú ahora, yo lo sé por otras cosas que no quiero comentar aquí, por lo menos por ahora, tú para hacer en Cuba, por ejemplo, un extranjero, tiene que poner la empresa a nombre de un cubano. Y aun poniéndola a nombre de un cubano, el cubano solo tiene que aceptar el Estado. Porque todo allí en sí es como si no tuvieras nada. Todos... A no ser que hagas negocio con el Estado. Directo con ellos, pienso yo. O sea, porque... Pero y esos son temas que yo, algo te explico. No tengo conocimiento suficiente administrativo para hablar de eso, pero porque sé eso no lo que domino. Pero el cubano no lo domino.
Claro, él no puede crear una empresa. Es muy difícil. Y ahora hay más libertades para hacerlo, un poco Sí, más pero si no libertades para tienes dinero. hacerlo. El problema es que a ver, es sacar petróleo a pico y pala, ¿sabes, no? Pero me refiero al hecho de que tú mañana quieres montar una fábrica y tampoco tienes los medios. No. Los medios si vienen de fuera. Mm. Esa sería la única opción. Y si vienen de fuera, a los de fuera tampoco les dejan mucho. Tienes que ser uno de fuera a nombre de un cubano. Bueno, eso que yo... Esto lo prefiero hablar, no hablarlo aquí. Yo lo sé por qué lo digo y mis razones tengo. Pero bueno, Pero bueno, esa es la situación que Cuba después del 59, o sea, nosotros estuvimos apañados a ver, estábamos en medio de la Guerra Fría ya. y la Unión Soviética tenía un punto de control cerca de los Estados Unidos. Sí, sí, ¿Sabes? sí. ¿Sabes? O sea, de ahí Sé la historia. éramos un punto estratégico Sí, súper cuando para fue ellos y todo el estuvimos. tema de los misiles Claro, y y todo eso, la- que eso fue a ver, Cuba Bueno, toda esa parte no la viviste. no lo viví, yo nací en el 80, eso fue en el 62, 63, por Vale, allá. fue antes. Claro, Mucho fue los antes. tiempos de la guerra civil. Fue de la con Segunda Kennedy, Guerra. eso fue con Kennedy. Y entonces, estaba Es que para Kennedy en mí el que eras poder. más viejo, tío. Porque estás más calvo que yo. Mira, yo ya estoy calvito, que me he quedado calvo. Esto empezó temprano, ¿eh? ¿Sí? Sí. No, yo empecé tarde, pero ahora coge carrerilla, cabrón. Sí. ¿Sabes cómo me llaman aquí? Algunos me llaman Kratos. ¿Sabes quién es Kratos? Es un jugador del God of War. Es un juego. Mira, te lo enseño. Kratos es este. Es un jugador del God of War, de un juego. Hostia, ¿verdad que te parece? Y aquí me entra mucho. Qué clase de diseño, brother. Y Este. algunos me llaman, hay veces que entran y hostia, mira, Kratos. Sobre todo cuando me ven sin la gorra, Sí, ¿no? ¿verdad que te parece? Me voy a hacer aquí la marca roja de... Pareces un vikingo Pues bueno, gente, espero que os haya gustado. No, fue un Yo, placer estar aquí, ¿verdad? yo Que me he sentí súper bien. sentido muy... También eres el villano... porque el otro día uno estaba haciendo un juego de Resident Evil 4 y el villano del final también es calvo y con barbas, entonces ya es el vacile. Yo me ¿Sabes sentí... cómo me decían a mí en Cuba? Un amigo mío de que estuvo en la familia, porque es el padre de la nieta mayor de nosotros, él es mexicano, y decía, hostia, ya sé quién te pareces. Te pareces a mi villano favorito. Porque, El de Gru. sí, El de porque, Gru. sí, el de Gru, porque tienes la nariz así como él y calvo. Te parece mi villano favorito. Decía. Pues yo me he sentido muy a gusto. Y a mí lo que más me... Una pregunta, una vez pasaste... ha comentado que dio clases antes. Di clase. Pero Di aquí en clase, España... aquí en España no. Di clases en Cuba de plástica y de música. Elemental. O sea, todo lo que sería apreciación artística y apreciación musical. O sea, Pero, como tal, ¿y tú no podrías dar clases aquí en España? Pero para eso tendría que homologar mi título. ¿Y algún taller para motivar a peques? Eso podría ser muy interesante. De verdad que sí. Sería muy interesante. Sí, Bueno, bueno, tendría que trabajarlo, por supuesto. A ver, para eso se necesita local, necesita tener condiciones. Y por supuesto, pero sería un proyecto precioso. Un proyecto al cual yo le llamo de retroalimentación. Yo digo, ¿por qué? Yo me pongo a dibujar con los nietos míos a mí me podría... y se le ocurre cada cosa, ¿no? Que yo digo, esto a mí no se me hubiera ocurrido en la vida, tío. Si quieres ponerte en algo en contacto con él, os pongo en contacto yo. Si a él le interesa, os pongo yo en contacto, ¿vale? Porque a mí me podría interesar. Si cualquier cosa, me hablas a mí, ya sabes mi número. Y yo, eso no creo que haya fallo por hablarlo. Soy profe y veo que cada vez los peques tienen menos creatividad. Si queréis después, eso os pongo yo en contacto. Si queréis hablar algo. Porque ella es profe. La que está hablando es profe. Sí. Y es profe de aquí de cerca, ¿eh? Sí, pero eso bueno, no sé, ¿cómo es que se llama? Natalia, buenas noches. Mira, eso es un problema que creo que tiene que ver con la vida que llevamos hoy en día. La forma en que los niños interactúan con los medios y el juego. Yo jugué, mi infancia fue jugando con mis primos y fue creando los juegos, ¿entiendes? De la manera física. Eso te desarrolla la creatividad. Sí, mucho. Sí, pero bueno. Yo creo que lo que pasa es que hoy ese bombardeo de información, tú aprendes, pero no creas,
por ti mismo. Por Tú eso, necesitas por eso- escasez para crear. por eso no, pero a lo mejor Y sí, necesitas interacción de maneras que a te... lo mejor el taller de que un taller para peques, Mm. de que hacerles, pues imagínate, pues 2 horas a la semana, ¿no? Pues mira, porque pues no, como dijiste tú antes, no decirle, dibuja un pájaro, no, dibujar algo. Lo que les nazca. Tú dibuja algo, pues a lo mejor decirle, pero sí a lo mejor, pues darle una tirada, ¿no? Algo volador. Ajá. Y a lo mejor cogen Sí, darle un pie forzado. Darle un pie tú- forzado. para que ellos también, porque a lo mejor se ven en el momento en el coso ahí tirados y dicen, ¿qué dibujo? Pues a lo mejor algo volador. Lo Y a lo que te mejor nazca. dibujan un cerdo Claro. que lo lleva a moscas. Claro, ajá, una cosa así. ¿Qué pasa? Mira, tú te fijas, por ejemplo, cuando tú ves las películas, los animes y el manga japonés, tú te has fijado la cantidad de creatividad que tienen a la hora de dibujar y crear los personajes. Porque hacen lo que les sale de la... O sea, pero ¿sabes por qué? Tú sabes que están basados ellos mucho en su mitología, brother. Hombre, claro, sí, pero... Entonces, ahí es donde tú te das cuenta que para tú crear, y esto es una cosa que yo lo digo siempre, y lo decía con el profesor y lo digo, tú tienes que ir atrás. Tienes que ver tus raíces y ver de dónde vienen. Y entonces a partir de ahí nacer. Yo ahora mismo yo creo, mira, es simple. Te lo voy a poner en la música. ¿Por qué Serrat y Sabina son tan grandes componiendo? ¿En quién se basaron? Bueno, En la poesía grande hispanoamericana. pero aún así... Si tú vienes a ver, por ejemplo, no que te interrumpa. Sabina no es buen cantante. No, estoy hablando de componiendo. Ya, No, cantante no. me encanta. Sabina me Estoy hablando de encanta. componer. Pero Esa cantar- riqueza cantar barroca, como el culo. esa riqueza, no, cantar como un culo. Esa riqueza barroca que tienen ellos a la hora de componer, vienen porque vieron directo de la matriz. Sí, sí, te entiendo. ¿Entiendes? Pero si tú, la matriz que tienes, son 4 tipos dando brinco y enseñando las tetas y el culo. Y voy a hablar aquí, pero es real. Es real. La matriz que tú tienes como pequeño es esa. Que sí, que sí, que sí. ¿Cuál fue la matriz que tuvieron ellos? Como que en esa época habían otros valores, había otra información. Lo que ellos que fueron, leer a Miguel Hernández, a Quevedo, a Antonio Machado, César Vallejo. Estás viviendo de la mata, brother. Que sí, que sí, que sí, que sí. Es así, es como que... Que lo tengo en casa. Que lo tengo en casa. Es lo que te lo digo, tengo es en así. casa. Entonces, ¿qué pasa cuando tú bebes de atrás? El arte es bueno. Ya. Entonces, por eso los japoneses dicen, bueno, los japoneses crean historia. Sí, pero es que esos personajes están creados hace miles de años en su mitología. Es lo que hacen es enriquecerlo. ¿Entiendes? Y como que tienen esa mitología. Ese es un país que cuida mucho de su cultura, que es muy importante, y de esa entidad crean ese nivel. O sea, es así. Te entiendo. Es así. Y te digo, por eso te dije que lo de Sabina, que sí, que cantando, no canta, él habla. Él habla. Pero sus letras sí que son increíbles. Son increíbles, tío. Es así. Entonces, esa forma de componer, o sea, y como igual que Melendi, o sea, y beben de toda esa. No hacer publicidad de ninguna orquesta, que todos estamos pensando en la misma. No estaba hablando precisamente de tal. No, estoy hablando Pero- de cómo la música. Mira, hace poco vi una entrevista a uno de los músicos más grandes que ha parido el siglo XX y parte del XXI porque está vivo, y para honor mío es cubano. Es Arturo Sandoval, el trompetista cubano. Si me suena el nombre. Arturo Sandoval es uno de los grandes jazzistas que tiene hoy el mundo. Y él dice, si tú tienes si tú a la hora de crear estéticamente tienes un background y encima de ese background no tienes grandes instrumentistas que estén creando al lado tuyo y tengas toda la información ahí que tú coges, voy a poner esta pista con esta y con esta, pero no tienes proceso creativo de crear notas, de crear, tú me entiendes, escalas, y encima dices malas palabras a la hora de decir la letra. ¿De qué estética? A ver, tú y yo crecimos con una estética muy buena, porque mínimo, tú creciste con un buen heavy metal, un buen rock and roll, ¿verdad? Sí, aunque Y el heavy metal y el rock and roll es bueno, es una buena música. Pero yo me refiero, yo por ejemplo en la música, ahora no tanto, pero de joven no me gustaba la música en inglés. Pero bueno, eso tiene ya es Pero una sí cuestión de escuchaba pop español, Hombres G, Los Hombres G, Piratas, ajá. bastante reggae, bueno, en la época mía, tal, pero sí me gustaba. Empecé con el rock tipo
AC/DC, pero eso lo empecé a escuchar con 23, Sí, 25 pero está años. bien, todavía, ahí tú estás formado todavía tu gusto y tu personalidad. O sea, tú a los 20 y tantos años estás formado tu personalidad todavía. O sea, tú eres un joven. Tú Bueno, creces con una estética. soy un joven, no, que yo tengo 40 ¿Cómo años. eras más niño, eras más niño. Eras un joven niño. Perdón. Acaban de decir que Dragon Ball, que es bueno, él es fanático de Dragon Ball, ¿no? De Son Goku. Está basada en la novela china Viaje al Oeste, que es lo que dices tú, que está basado en sus cosas, En sus tradiciones. en su Pero historia. tú coges, por ejemplo, las historias de la Miyazaki, es una bestialidad de creador. Tío. Pero tú vas tirando en lo que tú comentas, que como que siempre vas viendo hacia atrás Es que tienes que ir lo atrás. traes un poco Claro. adelante, intentar mejorarlo Mejorarlo. O y- llevar, o como le decimos hoy en día, contemporanizarlo. o darle tu toque. O darle tu toque, exactamente, contemporizarlo. Y a partir de ahí, porque cuando tú conoces la historia, la asimilas y la interiorizas, eso te da libertad creativa. No, Te la da. no, la historia te da solo más que creatividad, Exactamente. pero que te da de todo. Te da Porque de todo, claro, porque te da información. Y entonces, eso te enriquece mucho. Pero si tú creces con una estética que es mediática, ¿sabes? Con una estética que es mediática, que tú no sabes dónde vino, porque, bueno, pues si el niño lo que está escuchando es esto, va a crecer con esa estética. Yo le doy gracias a Dios, a pesar y a la vida, de haber nacido en una época musical muy buena, brother. no, Nosotros nacimos en una época musical no muy buena. solo musical, Musical muy buena. sino yo también creo que en nuestra época, en el tema de los dibujos animados, Todos son muy buenos. no solo ya no voy solo Sí. no solo voy a lo que es musicalmente, que también, sino yo me acuerdo de joven, los dibujos animados que teníamos, Están bien hechos, ¿no, loco? desde Son Goku, Arale, los Caballeros del Zodiaco, Sí. Ulises 31. Ulises no, 31 no lo conozco. ¿Tú no viste pero Ulises 31? no. Ya. Eso es una serie franco-japonesa. Pero- Es la historia de Ulises, la historia griega, pero basada en esa ficción. Dibujo animado. pero Aquello estaba bien hecho. ostras, Una también cosa tú bien cuenta hecha. Heidi, Heidi, Marco, los- y ahora tú Y era ves... dibujado, Voltu 5. Y ¿Te ahora, acuerdas de Voltu 5, el robot japonés? no, Voltu tío. 5 y Altu. Eso, los robots japoneses, los superhéroes robóticos japoneses, Voltu 5 eran 5 naves que se formaban y hacían un robot. Los, ¿Cómo se transforma? ¿Te acuerdas? los Eso Transformers. está dibujado mano a mano, Pipo, dibujadito. En aquella época no había. O sea, eso está dibujado. Sí. Y cuando tú ves hoy en día, yo veo eso todavía y yo me erizo, brother. Es que está bien hecho, güey. Yo he visto el otro día de que si te fijas, cuando lo he visto el otro día en un vídeo, cuando hacen las animaciones y lo ves, se nota mucho, por ejemplo, en los dibujos de Disney, tú te fijas y la paleta de colores digamos, del personaje principal y la parte de atrás no tiene la misma paleta. No. Y como que es cosas distintas y todo es porque lo hacen distintas personas. Entonces, el dibujo y todo, lo que es la animación la va a hacer una persona, pero la parte trasera, a lo mejor lo que se mueve, como se El background, lo que le dicen background ellos, ¿no? Al fondo. eso lo va a hacer otra persona. Entonces las paletas a veces no coinciden y hay películas que se nota que se llega a notar demasiado. Pero ¿qué pasa? eso es un problema de edición y de producción. No, tío. De edición, Eran porque el editor... algunos eran los años 40, 50. 40, 50. A lo mejor uno lo estaba haciendo en Los Ángeles y otro lo estaba haciendo Claro. Si estás hablando de la época de Walt Disney. Claro, de Walt Disney. Estoy hablando de las películas de Walt Disney. Eso estaba hecho con rotoscopio. El anime de los 80 y de los 90 eran grandes guiones. Los Caballeros del Zodiaco, claro, y ahora Bob Esponja, Patrulla Canina, Peppa Pig, vamos, un desastre. Sí, a ver, es lo de todo. Yo creo que en algunas cosas estamos yendo para atrás. Estamos yendo para atrás. Entonces eso crea, de ahí viene la obra que yo hago de los personajes hechos de paja y de los personajes trabajados como si fueran transparencia. Porque estamos viviendo una época, me gustó mucho Simon Bowman, un filósofo polaco que murió, que era el jefe de cátedra de filosofía de Cambridge. Y él tiene un libro que se llama La sociedad líquida. Cómo el ser humano, o sea, la velocidad en la que vamos viviendo. Porque él decía, yo me leí un libro hace 20 años y la información de ese libro me duraba 10, 15 años. Hoy en día no te dura 3 horas.
porque la cantidad de información que sale, Sí, sí, una sí. tras la otra, o sea, entonces él dice que eso crea que el ser humano se vuelva líquido, o sea, que tu vida se vuelva líquida, que sea muy rápida, todo es fluye a una velocidad muy rápida, entonces, y que al mismo tiempo se vuelva transparente, o sea, que el tiempo se atomice. Entonces, por eso que esos personajes, en mi pintura, el por qué, quizás se pregunten la gente, ¿no? ¿Por qué pintas con esta textura? Porque para mí el ser humano de hoy en día perdió esa textura con la que se pintaba la pintura clásica, que tú veías que era piel, ¿me entiendes? Era un ser humano que pertenecía a una sociedad que era real. El ser humano era real, era más consciente de sí mismo, tenía quizás con los atrasos y con la cantidad, porque a ver, había una cantidad de cosas que no se habían logrado, que hoy en día se Bueno, lograron. eso Por fue. supuesto, fue un Hay, motivo, pero era un ser humano real. Hoy en día el ser humano vive en una realidad prácticamente digital. O sea, vivimos en una sí, realidad sí, digital. pero Entonces, muy transparente, muy cristalina, todo es muy rápido. yo solo tengo que decirte que tu obra me encanta. Yo ya he visto bastantes obras tuyas, me encantan. A mí me encanta tu barba. Eh, pero es que, sobre todo, bueno, las dos que más me gustan, ya sabes cuáles son. He visto muchas, quedé impresionado el día que supe que te dedicabas a pintar y los dibujos que tienes hechos, bueno, lo que son tus obras. Y para mí es un placer poder conocerte, poder entrevistarte, tener una charla contigo y solo darte las gracias por aceptar. El resto te lo digo a ti. Hacía rato no me sentía así sabroso conversando, de verdad. Ya, Yo- pero yo creo que somos un canal pequeñito, muy pequeñito. Tú aunque digas que no, ya tienes un nombre dentro del arte y que nos hayas brindado la oportunidad de tenerte aquí, a mí es algo que agradecer. yo vine, te voy a decir por qué vine. Primero porque, Porque soy eh, guapo, lo sé. sí, bueno, eso lo iba a dejar para último. Eso ya para último. No, mira, vine porque, bueno, tenemos una relación hace tiempo y hemos conversado sobre ese tema varias veces. Y sabía que me iba a sentir bien, porque como hemos conversado, y yo con Alberto me voy a sentir, ahí voy a sentirme como si estuviera en mi casa. Y creo que eso es importante a la hora de, o sea, no importa. Mira, yo puedo mañana puedo ser un gigante. Si el día que tú pierdas la capacidad, por mucho que tú crezcas, de sentarte a conversar Pero espérate, escucha, te lo voy a decir, ahora mismo yo no soy nadie. A lo mejor mañana yo soy un gigante, sí, pero si yo no tengo la capacidad, por muy grande que sea, y no porque me la fuerce, sino porque la sienta de verdad, de que por muy grande que yo sea, tener la capacidad de sentarme a conversar con un niño, ahí lo perdió todo, brother. Te voy a hacer la historia de uno de los músicos más grandes que ha dado Brasil, que es Berto Gismonti. no lo conozco. Berto Gismonti es guitarrista, jazzista, instrumentista, uno de los más grandes. Yo vi un concierto de él y quedé espeluznante, un instrumentista tremendo. Y ahí me contó una persona que conocí, dije, ¿tú sabes qué hace ese hombre? Ese hombre va al Amazonas y va a las tribus del Amazonas a ver, a escuchar la música que ellos hacen y a beber de Pero ella. también aprovechar la Y inspiración. en inspiración y aprovecha eso. El día que tú pierdas, que tú digas, no, esto que yo hago está por encima de, o sea que no. Si tú tienes la capacidad de sentirte bien, como me siento yo ahora aquí, que me siento como en mi casa, usted puede, Yo, es así. esto nació, esta sección, lo que se llama el ojo no ve, lo que el ojo no ve, porque claro, muchas veces tú ves, como fue en el caso de Sani, Sí. en tu caso, ven la obra, pero no saben lo que hay detrás. En el caso de Sani, saben contamos que dijimos que viniera en patera, pero no sabían la historia que Claro, había detrás. Detrás de todo hay una historia. siempre. Pero yo lo que no me gusta es llegar aquí y bombardear a preguntas, ¿vale? No es mi idea. No me gustan esas entrevistas de yo aquí y tú, y cómo te llamas y de dónde eres y no No, sé no, qué. eso no tiene. No me gusta. Yo me gusta más tener una charla. Y pues una charla, como si Este, estuviéramos, casi como si estuviéramos en un bar. exactamente. Es que es así Y, como es mejor. y va tal, si voy leyendo en el chat algo interesante que te puedan preguntar, pues también te lo digo. Poner al chat también como si estuviera aquí con nosotros, ¿no? De que si preguntas como te he hecho, preguntas que han hecho ellos, algo que salga ameno, porque si no sale ameno,
ni tú lo vas a disfrutar. No es real, no es real. Ni yo lo voy a disfrutar, No es real. y el que está al otro lado tampoco lo va a disfrutar. No es real. Entonces tiene que ser algo que vaya saliendo. Y yo lo he disfrutado. Y mucho. Y te Yo invito, muchísimo. y te invito a que vengas otro día. Cuando quieras. Y podemos hablar, pues, de otro. Cuando quieras. Llegamos a un acuerdo, hablamos. Y siempre. Hay muchas cosas que hablar. Como. Mucho, es que, mucho, claro, mucho, parece mucho, que, mucho. aunque parezca que no, llevamos 2 horas. Sí. Pues mira que no lo has sentido, ¿eh? Llevamos Te lo juro, llevamos llevamos no lo 2 sentido. horas. No lo he sentido. Pero yo estoy a gusto. Yo me he Lo que sentido pasa- súper. Entonces, yo propongo, pues dentro de un mes o 2, organizamos otra. Cuando tú quieras. Hablamos de el tema que queremos tocar. Por si queremos hablar de algo, como siempre, nunca vas a estar obligado a hablar de nada que tú no quieras. Mira, Sino aquí, es decir, como si en el momento te digo algo y tú me dices, esto no lo quiero, como pasó ya hoy. Claro, claro. Dijiste, no, yo esto no tal. No, porque hay cosas que, a ver, No, si no, es algo, no una cuestión de, sino porque hay Sí. cosas que a nivel, cómo funciona arriba, por ejemplo, o sea, yo te puedo contar de mi experiencia en Cuba. No, pero yo me refiero que cuando tú, un caso como, por ejemplo, mi canal, si hay algo que no quieres tocar, ¿no? Claro, Por lo que sea, no es, no lo quiero tocar por esto, no, prefiero no contestar. Ya claro, está. claro, claro, Lo que yo tengo que hacer es respetar. claro, claro, claro. Yo, como tú me das libertad a mí de preguntar lo que quiera, yo te tengo que dar a ti la libertad igual Claro, claro, de responder claro. a lo que sea. Quieras o no, yo tengo que respetarlo, porque habrá cosas que a lo mejor, como pasó en su día, pues a lo mejor haces una pregunta y puedes comprometer a alguien, Claro. o mil cosas Claro, no, sí, claro. que claro. no tiene. No hay que dar en ese esfuerzo. Por lo que sea, no. Claro, claro. Yo esto no, No, tema, igual hay cosas que no las dices no por confusión, sino porque no sabes cómo funciona realmente. Y entonces hay una cosa que a mí no me gusta. Dar información falsa o que yo creo que pueda ser así, no. Yo te digo lo que yo creo que es lo que es. Y te digo, como te digo ahorita, de lo que te cuentan, cree el 50% y el otro 50% dúdalo. Pero bueno, yo te puedo hablar de lo que yo sé. Te están animando. Gracias por darlo a conocer. Le sacaremos partido. Justito. No, eso es otra cosa. Tenemos una sección que te animo a ver cuando quieras, donde reaccionamos a vídeos de asesinatos. También es el sábado a las 10 de la noche. Videos de asesinato. Y casos de asesinatos, de vídeos de YouTube y así. Vamos reaccionando, vamos viendo casos. Te animamos a, si quieres pasarte un día por el chat, serás bienvenido. Y nada, es que si no se va a alargar mucho. El vídeo va a quedar colgado en YouTube por si a alguien le interesa. Si quieres despedirte del chat. Fue un placer tremendo estar aquí, de verdad que sí. Me he sentido muy bien porque me he sentido muy libre, me he sentido como estar en casa. Gracias por estar aquí. Podrían haber preguntado mucho más, o sea, siéntase libre de... No, pero es que se nos ha ido el tiempo, tío. Sí, pero es que bueno, no te sientes bien, eso es así. Pero bueno, yo os doy las gracias por todo. Sé que creo que ha caído algo ha caído hoy, pero no estoy seguro. Muchas gracias por todo. Espero tenerlo aquí de nuevo. El vídeo va a quedar subido a YouTube esta noche. Esta noche lo subo a YouTube, y si alguien se ha perdido algo y lo quiere ver en YouTube, estará allí. También te lo tengo que pasar a ti, el vídeo. Luego te lo envío para que lo tengas, que me has dicho que lo ibas a querer. Y muchas gracias por todo. Y hasta mañana. I'm feeling good.